Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. El superviviente Uchiha se ve obligado a salvar el mundo shinobi en una morgue llena de cuerpos de miembros del clan Uchiha. Abrió los ojos, una voz misteriosa resonó en sus oídos, con expresión desconcertada, murmuró: ¿salvar el mundo shinobi? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, un simple superviviente Uchiha? Capítulo 359, Cat 360 casual enseguida. A través del Susanoo y de innumerables enredaderas, las miradas de Karin y Yakumo se encontraron. Por insignificante que sea, ¿puedo derrotar a alguien como ella? Los ojos de Karin eran fríos y resueltos. Si atacar a Sasuke se trataba de seguir las órdenes de su líder, entonces enfrentarse a Yakumo, de pie majestuosamente sobre las enredaderas, despertó un deseo genuino dentro de Karin de desafiarla y demostrar su valía. Al percibir la hostilidad, el corazón de Yakumo se encogió. Observó con cautela a su camarada B atrapada con su Koryugan, pensando: el flujo de sangre y el movimiento del chakra son antinaturales. Hay señales de transformación. Como era de esperar, el rostro bajo la máscara no es el verdadero. Pero este chakra. El Koryugan, un dojutsu supremo que superaba al Byakugan común, combinado con su capacidad única de percibir la sangre, permitió a Yakumo discernir con una sola mirada que este desconocido compañero poseía un chakra tan aterrador que la sobresaltó incluso a ella, quien había trasplantado células del primer Hokage. Su cuerpo rebosaba de vitalidad. En ese momento, Tsunade gritó: Yakumo, no te desconectes. Salva a Sasuke primero. ¿Sí? Yakumo no tuvo más remedio que obedecer, canalizando su liberación de madera. En un instante, las enredaderas que enredaban a Susanoo comenzaron a tirar del brazo esquelético que sostenía a Sasuke. Innumerables enredaderas se deslizaron a través de los espacios entre los dedos del brazo esquelético, tirando de cada uno, intentando abrir el puño fuertemente cerrado y liberar a Sasuke. Buen trabajo, Yakumo. Al sentir que el agarre del brazo esquelético se debilitaba, Sasuke, atrapado, se llenó de alegría. Finalmente, se liberó del agarre del brazo esquelético. Pero en lugar de retroceder, formó señales con las manos en el lugar, desatando Chidori. Kakashi, observando desde las afueras, sintió que su corazón daba un vuelco. No, no lo hagas. En el centro del campo de batalla. Al ver la mirada de Karin todavía fija en Yakumo a lo lejos, la expresión de Sasuke se oscureció. Este es el precio por ignorarme. ZZT. En un instante, con la ayuda de la percepción del Sharingan, Sasuke se abrió paso entre las enredaderas con destreza, completando su ataque. Blandió su mano derecha, con Chidori ardiendo, directo hacia Karin. Auge. El deslumbrante y electrificado Chidori se estrelló contra Susanoo, estallando en un rugido ensordecedor. Todos los espectadores en las afueras volvieron sus ojos hacia la escena. Al enfrentarse a una potencia de primer nivel como B de Akatsuki, Sasuke no retrocedió en el momento en que escapó, sorprendiendo a todos con su audacia y al mismo tiempo ganándose admiración por su agudo sentido del tiempo. Claramente. Ese instante fugaz fue, sin duda, la oportunidad perfecta para un ataque sorpresa. Ni siquiera B previó que Sasuke aceptaría el desafío. ¿Funcionó? Shizune susurró nerviosamente. Tsunade miró fijamente el campo de batalla, pero el humo levantado por la explosión lo cubrió todo, oscureciendo su vista. En el centro del campo de batalla. Sasuke miró fijamente su brazo derecho, que había golpeado a Susanoo, con el rostro congelado por la sorpresa. ¿Cómo es esto posible? Había estudiado en privado Susanoo y sabía que su consumo de energía ocular y su fuerza variaban dependiendo de su forma. La forma de caja torácica de Susanoo era la versión más básica que había visto, por lo que se atrevió a intentar perforar su defensa con Chidori. Pero la realidad le dio una bofetada muy fuerte. Su Chidori con todo su poder no solo no logró romper la defensa de Susanoo, sino que ni siquiera pudo dejar una grieta.
En ese momento, una ola de miedo surgió hacia él desde todas las direcciones. Luchó por levantar la cabeza, mirando la misteriosa figura dentro de Susanoo, el enemigo que no podía mover sin importar cuánto lo intentara. Pero el oponente desafió sus expectativas una vez más. Sus ojos no reflejaban la fría crueldad ni la abrumadora intención asesina que él imaginaba. La figura dentro de Susanoo ni siquiera lo miraba. Su mirada seguía fija en Yakumo a lo lejos. ¿Me están ignorando? En ese instante, Sasuke sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. De repente se dio cuenta de que sus frenéticos esfuerzos lo hacían quedar como un payaso. Su intenso orgullo lo hacía sentir profundamente humillado. En ese momento, una enredadera se enroscó repentinamente hacia arriba, envolviendo al aturdido Sasuke y arrancándolo del centro del campo de batalla. Kakashi inmediatamente saltó hacia adelante, atrapando a Sasuke que estaba arrojado. ¿Estás herido? Estoy bien. Sasuke jadeó levemente, sacudiendo la cabeza y con expresión inquieta. Kakashi dijo, retírate y descansa. No vuelvas a atacar. Sasuke asintió de mala gana. Con su chakra actual, un Chidori era casi su límite, por lo que incluso si quisiera pelear de nuevo, le faltaba el chakra para hacerlo. Tsunade dio un paso adelante y le gritó a Karin, todavía enredada en el mar de árboles. ¿Por qué atacaste los archivos? ¿Cuál es tu objetivo? Karin permaneció impasible ante el interrogatorio de Tsunade. Al notar que la B de Akatsuki todavía estaba mirando a Yakumo, el corazón de Tsunade dio un vuelco y pensó, ¿podría el objetivo de Akatsuki esta vez ser Yakumo? Ella gritó rápidamente, Yakumo, ataca. Tendré que atacar primero. Encontraré una oportunidad para dejarlos escapar luego. Con su decisión tomada, Yakumo siguió las órdenes de Tsunade y lanzó su ataque. Aplaudir. Con un nítido sonido de sus manos aplaudiendo, Yakumo gritó, liberación de madera. Nacimiento de un mundo de árboles. Auge. Se escuchó un rugido masivo mientras todo el bosque parecía cobrar vida, avanzando hacia el Susanoo en el centro del campo de batalla. Las enredaderas que unen a Susanoo, nutridas por el inmenso chakra de liberación de madera de Yakumo, se hicieron más gruesas y fuertes, apretándose aún más como si tuvieran la intención de aplastar a Susanoo por completo. Crujir. Crujir. Los sonidos de apretar los dientes resonaron y las expresiones de quienes rodeaban el campo de batalla variaron. El lado de la hoja oculta naturalmente se fortaleció. El liberación de madera era simplemente demasiado poderoso. Con él de su lado, ningún enemigo parecía invencible. Los shinobi de las otras 4 aldeas, aunque estaban conmocionados, se decidieron aún más a adquirir el elemento madera. Grieta. Después de una serie de crujidos, un sonido claro y estrepitoso finalmente resonó desde el Susanoo, que había sido implacablemente constreñido por Word Release. Yakumo, bien hecho. Tsunade estaba eufórica. En su opinión, mientras el liberación de madera de Yakumo pudiera suprimir el Susanoo del oponente, la victoria estaba asegurada. Kakashi, que estaba tenso, finalmente se relajó. Finalmente veremos su verdadero rostro. Sasuke se puso nervioso y murmuró, «¿Eres tú?». En ese momento, Karin, en el centro del campo de batalla, miró las grietas en su Susanoo y preguntó interiormente, «¿Está bien esto, mi señor?». Una voz sonó en su oído, «Haz lo que quieras». Capítulo 360, Cat 361 mirando hacia arriba con asombro el suave susurro de haz lo que quieras en su oído fue como una llave que desbloqueaba las restricciones que Karin se había impuesto. Zas. Ella exhaló suavemente. Después de más de un mes de cautela, un mes de aislamiento, en este momento, finalmente podía soltarse un poco. El líder debe estar observándome desde algún lugar. No puedo decepcionarlo. Con ese pensamiento, cerró lentamente su eterno Mangekyo Sharingan. Fuera del campo de batalla. Yakumo estaba frenético por dentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escapa? Con Tsunade a su lado, bajo la atenta mirada de todos, no pudo contenerse abiertamente. Así que no tuvo más remedio que canalizar diligentemente su elemento madera y presionar el ataque. Pero para su sorpresa, antes incluso de utilizar toda su fuerza, el Susanoo de su camarada ya estaba mostrando signos de flaquear. Esto la hizo entrar en pánico. ¿Debería usar taijutsu y luchar de cerca para crearle una abertura que le permita escapar? ¿Pero acaso sabe que soy de? Si no lo sabe, ¿podría ser contraproducente? Yakumo reflexionó mientras observaba sus alrededores. Se dio cuenta de que Tsunade no estaba ociosa. Mientras Yakumo usaba elemento madera para suprimir a Susanoo de B, Tsunade ordenaba a los demás que establecieran una barrera alrededor del área. Yakumo se sobresaltó. ¿Por qué poner una barrera?
¿Acaso Lady Tsunade se está protegiendo de mí? Su suposición era correcta. Sabiendo que Akatsuki tenía un miembro, capaz de usar algo parecido a la técnica de transformación espiritual, Tsunade no podía permitirse el lujo de no estar preparada. Silbido, silbido, silbido. Asuma, Gai, Kurena y otros Jonin de élite llegaron a la escena. Kakashi preguntó, ¿es segura la aldea? Asuma sonrió. No te preocupes, el anciano está al mando personalmente. No habrá problemas. Kurenai preguntó, ¿cuál es la situación aquí? Kakashi respondió, el oponente probablemente sea el B de Akatsuki, pero el liberación de madera de Yakumo los tiene inmovilizados. Asuma dijo, eso es bueno. Finalmente podríamos capturar a uno de sus miembros. Kakashi negó con la cabeza, no podemos bajar la guardia. Hay algo raro en este tipo. Es como si nunca hubiera planeado escapar desde el principio. Kurenai señaló, mira a tu alrededor. No importa lo fuerte que sea, esta vez no se escapará. A medida que pasaba el tiempo, unidades de seguimiento, como el equipo de reconocimiento, el equipo de inteligencia, el equipo médico y otros escuadrones de apoyo llegaron y tomaron sus posiciones. Se erigió una barrera para detectar y bloquear entidades espirituales, convirtiendo todo el bosque en una fortaleza inexpugnable. Al ver esto, la última de las dudas de Kakashi se desvaneció. Como dijo Kurenai, en esta situación, no importa cuán poderoso fuera el B de Akatsuki, escapar era imposible. Justo cuando todos creían optimistas que la situación estaba bajo control, se produjo un cambio en el campo de batalla. Karin, bajo su Susanoo, abrió lentamente los ojos. El brillo inquietante de su Sharingan pareció atravesar su máscara. Entonces, el Susanoo, previamente inmovilizado por World Release, comenzó a hincharse. Sus huesos se expandieron rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos, se transformó de una simple caja torácica a una forma esquelética de medio cuerpo, su tamaño aumentó varias veces. A medida que Susanoo se inflaba, las enredaderas que lo sujetaban se desprendieron o se rompieron por completo. El crujido, crujido, crujido de las vides al romperse resonaba incesantemente. La expresión de Tsunade se oscureció. Yakumo, mantente alerta. Sasuke gritó. Yakumo, ten cuidado. Han aumentado su poder ocular. Este es el verdadero Susanoo de nuestro clan Uchiha. A Yakumo se le encogió el corazón. Sabía, por supuesto, que la forma anterior de la caja torácica no era un Susanoo propiamente dicho. Rugido. Antes de que las fuerzas de la hoja oculta pudieran reagruparse, el esquelético de medio cuerpo Susanoo dejó escapar un bramido furioso. Con ese rugido, su forma cambió nuevamente. Las fibras musculares se llenaron rápidamente, cubriendo el esqueleto y dando cuerpo al Susanoo. Entonces, el fantasma rojo que emanaba de Karin se transformó en una armadura que cubrió al Susanoo. Auge. El Susanoo con armadura de medio cuerpo agitó sus brazos ferozmente, aplanando instantáneamente una vasta franja del mar de árboles a su alrededor. La enorme nube de polvo, transportada por una onda expansiva, barrió los alrededores. Retrocedan ahora. Todos, ¡cuidado! Usa ninjutsu. El perímetro exterior cayó en el caos. Algunos shinobi se retiraron rápidamente, otros se escondieron detrás de los árboles y algunos formaron señales con las manos para lanzar liberación de la tierra, protegiéndose. Yakumo rápidamente entrelazó sus dedos, agarrando con fuerza. Liberación de madera. Muro de bloqueo de madera. Golpe, golpe, golpe. Gruesos pilares de madera brotaron del suelo, formando un enorme escudo frente a ella, protegiéndola a ella, a Tsunade, a Shizune y a otros cercanos. Tsunade dijo con calma. Se están desesperando. Manténganse concentrados. Yakumo, agobiada por sus pensamientos, asintió. Tsunade, asumiendo que Yakumo estaba preocupado por la fuerza del enemigo, la tranquilizó. No te preocupes. Incluso para un Mangekyo Uchiha, mantener Susanoo es extremadamente exigente para el poder visual. No durarán mucho. Shizune añadió. Exactamente. Las células del primer Hokage trasplantadas a Yakumo le dan una ventaja. Si intentan sobrevivir, están aprovechando sus puntos fuertes. No eran los únicos con esa mentalidad. Oculto tras un muro de liberación tierra, el líder del equipo de la aldea de piedra le instruyó a Kurotsuchi. Mantener un dojutsu de esta escala no puede durar mucho. Si aguantamos esta ronda, estarán acabados. Terumi Mei, agazapada tras una roca, explicó a Chojuro y Suigetsu. Probablemente este sea su último contraataque. Cuanto más desesperados estén, más cautelosos debemos ser. Pero no se preocupen demasiado, mantengan la calma. En esta situación, solo tenemos que resistir, y la victoria es nuestra.
Sasuke, desafiando el polvo y la tormenta, miró obsesivamente al imponente Susanoo en la distancia. Como era de esperar, solo despertar el Mangekyo Sharingan puede hacer frente a la liberación de madera de Yakumo. Pronto. El vehículo blindado de medio cuerpo Susanoo en el centro del campo de batalla se detuvo. Justo cuando todos pensaban que el B de Akatsuki había agotado sus fuerzas, el Susanoo surgió de nuevo, su cuerpo se estiró repentinamente hacia arriba y le salieron piernas. A medida que el Susanoo crecía cada vez más y más, empequeñeciendo todo el bosque hasta convertirlo en un simple trozo de hierba, todos, ya fuera de la hoja oculta o de las otras aldeas shinobi, estiraron el cuello, con los ojos muy abiertos y los rostros en blanco por la sorpresa. Su Susanoo puede llegar a ser tan grande. Un shinobi de la hoja oculta murmuró, sin darse cuenta de que el kunai en su mano había caído al suelo. Capítulo 361, Cat 362 Pánico. A medida que el imponente Susanoo seguía creciendo y hinchándose, la boca de todos se abrió cada vez más. Los árboles, de decenas de metros de altura, parecían hierba hasta la rodilla ante este Susanoo en constante expansión. En la villa oculta de la hoja. El tercer Hokage, estacionado en el edificio Hokage, estaba recibiendo informes de sus subordinados Anbu. El hospital está despejado, no se han detectado individuos sospechosos. La academia Shinobi está despejada, no se detectaron individuos sospechosos. Aún no se han reportado anomalías en los distintos territorios del clan. La jefatura de policía está despejada. El cuartel general de Anbu está despejado. Flujos de información llegaban a la oficina del Hokage desde todos los rincones de la aldea. Junto a nosotros se encontraban varios miembros del consejo asesor. Koharu Utatane frunció el ceño. ¿Por qué Akatsuki atacaría los archivos? Claramente ninguno de los presentes pudo responder esa pregunta. Danzo, sin embargo, habló con convicción. Quizás los archivos sean solo un señuelo. El tercero se volvió hacia Danzo. Danzo continuó. De las acciones anteriores de Akatsuki, sus objetivos siempre han sido las bestias con cola o el elemento madera. Así que esta vez, van tras el 9 colas o Kurama Yakumo. Koharu asintió. Esa es una posibilidad. El tercero habló. Naruto está bajo la protección personal de Jiraiya, y Yakumo está actualmente con Tsunade. Su seguridad está asegurada. Danzo resopló fríamente. Entonces veamos cómo Akatsuki realiza su próximo movimiento. Antes de que las palabras de Danzo pudieran calmarse, varios Anbu que estaban frente a las ventanas de la oficina palidecieron de repente. ¿Qué ocurre? La frente del tercero se frunció mientras se giró para mirar hacia afuera. Los tres miembros del consejo asesor siguieron el ejemplo. Entonces, todos quedaron atónitos al ver el colosal Susanoo elevándose bajo el cielo nocturno. Koharu y Omura muy tocado, los dos ancianos, palidecieron e instintivamente dieron un paso atrás. ¿Cómo es esto posible? La expresión de Danzo se torció. Malditos Uchihas. Incluso el tercero, habitualmente sereno, mostró un extraño indicio de desconcierto. Como discípulo del segundo Hokage, había sido testigo de la legendaria batalla entre el primer Hokage y Uchiha Madara en el Valle del Fin. Aquel enfrentamiento trascendental entre el primero y Madara había dejado una marca indeleble en el segundo y sus discípulos directos, incluido el tercero. Esta fue la razón por la que, incluso después de que el clan Uchiha se distanciara de Madara y no lo siguiera al exilio, el segundo seguía siendo profundamente cauteloso con ellos. Con la aniquilación del clan Uchiha, el tercero creyó que el miedo que albergaba en su corazón se había disipado. Pero el imponente y estremecedor Susanoo bajo el cielo nocturno reavivó esos recuerdos, recordándole al aterrador Uchiha que había llevado incluso al primero al límite. Volviendo a la realidad, el tercero ordenó urgentemente al Anbu. Rápido, confirmen la situación de la batalla. ¿Sí? Con un silbido, el Anbu desapareció de la oficina. El tercero no fue el único en el edificio Hokage que notó el enorme Susanoo afuera de la aldea. En el territorio del clan Hyuga. Neji, entrenando puño suave con Yashi, bajó las manos, mirando estupefacto al gigantesco Susanoo más allá de la aldea. ¿Cómo puede ser tan masivo? Yashi estaba igualmente sorprendido, entrecerrando los ojos mientras murmuraba. Los Akatsuki, en un campo de entrenamiento. Kimimaro saltó a la copa de un gran árbol, mirando a lo lejos. ¿Es este el poder que incluso el señor Orochimaru codicia? En el restaurante de barbacoa. Shion, con las manos apoyadas en la ventana, observaba el Susanoo a las afueras del pueblo. De repente, imágenes desconocidas cruzaron su mente. En estas extrañas visiones, un Susanoo dorado aparecía en cada escena. Y sin excepción, cada imagen mostraba a ese Susanoo dorado rescatándola.
Ella frunció el ceño confundida. ¿Por qué estoy en estas escenas? ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Claramente. El colosal Susanoo de Karin bajo el cielo nocturno había desencadenado algo en ella, causando una grieta en el sello de ilusión que Uchiha Shinji había colocado en ella. Sakura jadeó. ¿No es ese el Susanoo del clan Uchiha? ¿Podría haber vuelto Uchiha Itachi? Ino preguntó apresuradamente. ¿Sasuke y Shinji estarán en peligro? Shion se recuperó. Cierto, ninguno de los dos tiene aún el Mangekyo Sharingan. Definitivamente no son rivales para eso. Tenemos que encontrarlos. El grupo asintió y salió corriendo del restaurante de barbacoa en pánico. El miedo se extendió rápidamente por el pueblo. El Susanoo rojo bajo el cielo nocturno era simplemente enorme. Se calcula que superaba los 100 metros de altura. En términos de edificios, eso equivalía a un rascacielos de 30 pisos. Entonces, la mayoría de los aldeanos solo necesitaban mirar hacia arriba para ver claramente el Susanoo asomándose afuera del pueblo. Ante semejante gigante nadie podía mantener la calma. En el campo de batalla, el shinobi que se enfrentó a este Susanoo de cerca sintió un shock mucho mayor que los de la aldea. Muchos ya habían perdido toda voluntad de luchar y sus pensamientos estaban consumidos por cómo escapar. La expresión de Tsunade era sombría. Lo que ella creía que era una victoria segura había dado un giro tan inesperado que la llenó de una sensación de frustración. Shizune se secó el sudor que le perlaba la frente. Señora Tsunade, ¿qué hacemos ahora? El pueblo está justo detrás de nosotros. No tenemos elección. El rostro de Tsunade estaba decidido. Si esto hubiera ocurrido en otro lugar, tal vez habría optado por retirarse ante un acontecimiento tan imprevisto. Pero el campo de batalla estaba a las afueras de la aldea. Si no detenían al enemigo allí, el siguiente paso sería que el enemigo irrumpiera en la aldea y desatara una masacre. Las palabras de Tsunade hicieron que los shinobi de la hoja oculta que la rodeaban se dieran cuenta de la gravedad de su situación. Con la aldea a sus espaldas, como shinobi de la hoja oculta, no tenían más opción que luchar, incluso contra semejante coloso. Al igual que durante el alboroto de los 9 colas hace años, cuando sus predecesores, sabiendo que la muerte era segura, aún así se lanzaron a la batalla para detener a la bestia enloquecida. Tsunade se acercó a Yakumo. Yakumo, tranquilo. Han activado un Susanoo completo. Necesitamos tu poder para detenerlos. Yakumo apretó los dientes. Yo, entiendo. En un momento, se preocupaba por cómo contenerse para que el fuertemente rodeado B escapara. Al siguiente, le preocupaba que su camarada B, en un ataque de ira, destruyera la aldea oculta de la hoja. Mientras tanto, Karin, ahora de pie en el espacio con forma de diamante en la frente de Susanoo, miró hacia la aldea de la hoja oculta y murmuró. La aldea de la hoja oculta es realmente hermosa. Capítulo 362, Cat 363 Confrontación. El núcleo de las órdenes de Uchiha Shinji a Karin era probar su dominio sobre el recién fusionado Mangekyo Sharingan eterno. Y el combate fue el campo de pruebas definitivo. Así que, tras escapar de la aldea, Karin no siguió huyendo. En cambio, eligió un bosque estratégicamente abierto para enfrentarse a los shinobi de la hoja oculta que la perseguían. Su enfrentamiento anterior con el liberación de madera de Yakumo fue apenas un aperitivo. Al alcanzar la etapa del Mangekyo Sharingan eterno, la carga de activar Susanoo se redujo significativamente. Para Karin, miembro del clan Uzumaki, reconocido por sus vastas reservas de chakra y vitalidad, esto fue fácilmente manejable. Incluso para un Uchiha como Shinji, fue sostenible. Para Karin, quien había trasplantado células de Zetsu blanco y heredado los rasgos del cuerpo sabio de los clanes Uzumaki y Senju, la carga era aún más liviana. En realidad, Karin aún no usaba toda su fuerza. El Susanoo de 100 metros de altura no estaba en su forma completa ni era su límite. Mi señor solo me pidió que probara mis habilidades, no que desatara una masacre. Y con Sasuke ahí abajo, debo ser cauteloso. Con su resolución establecida, la mirada de Karin se agudizó y realmente desató la forma completa de Susanoo. Silbido. En un instante, un par de alas enormes se desplegaron desde la espalda del imponente y divino Susanoo. Con un poderoso aleteo de sus alas, el Susanoo de 100 metros de altura se elevó del suelo y emprendió el vuelo. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Susanoo puede volar? Los shinobi de la hoja oculta, que recién habían reunido su coraje, vieron su resolución desmoronarse ante esa vista. Si una entidad colosal en el suelo aún podía ser detenida o contrarrestada con valentía intrépida y una variedad de ninjutsu, un gigante volando en el cielo los dejaba completamente indefensos. No eran solo los shinobi comunes de la hoja oculta.
Incluso pilares como Tsunade y Kakashi sintieron una oleada de desánimo. Pero Tsunade, una veterana de múltiples guerras mundiales shinobi, recuperó rápidamente la compostura y le ordenó a Yakumo. Yakumo, actúa ahora. ¿Sí? Yakumo asintió con firmeza. Sin órdenes de su líder, ella no permitiría que B destruyera la aldea oculta de la hoja justo frente a ella. Sus manos se juntaron con un chasquido y gritó. Liberación de madera. Nacimiento de un mundo de árboles. A diferencia de su uso anterior de la técnica, esta vez no se contuvo y vertió cada onza de su chakra sin restricciones. Al instante, los árboles se alzaron, rugiendo con un silbido. Desde la distancia, todo el bosque pareció cobrar vida. Pronto, los árboles de rápido crecimiento atraparon las patas del Susanoo, que todavía volaba abajo, enroscándose hacia arriba a lo largo de sus ramas. Al mismo tiempo, Yakumo se elevó con los árboles ascendentes, alcanzando la altura de Karin, mirándola fijamente desde lejos. No te dejaré dar un solo paso dentro del pueblo. En realidad Karin se estaba preparando para retirarse. Pero la mirada hostil de Yakumo encendió algo en ella. Especialmente cuando Yakumo, de pie sobre los árboles, alcanzó la misma altura que ella, destrozó la fugaz sensación de superioridad que Karin acababa de adquirir. Mi señor debe estar observándome desde algún lugar, ¿verdad? Aunque tenga que retirarme, primero debo derrotar a Yakumo. Necesito demostrarle que mi Mangekyo Sharingan eterno no es menos que su Koryugan. El espíritu de lucha de Karin ardía. Como si reflejara su voluntad, Susanoo, que anteriormente tenía las manos vacías, vio un destello de luz roja en su palma derecha, de la cual se materializó una enorme lanza roja. Demostraré mi valía ante mi señor. Yakumo, debo derrotarte. Con su resolución fortalecida, Karin instó a Susanoo a actuar. Auge. Cuando el Susanoo completo balanceó su lanza, innumerables árboles se hicieron añicos instantáneamente, haciendo que llovieran astillas de madera como una tormenta. Yakumo, aprovechando la resistencia de elemento madera, vertió chakra continuamente en la técnica. Mientras un árbol era hendido por la lanza, otro ocupaba su lugar de inmediato, enredando implacablemente a Susanoo. Mientras tanto, los shinobi en el suelo lanzaron sus propios ataques. Liberación de fuego, liberación de viento, liberación de rayo y más. Una descarga de ninjutsu se desató hacia Susanoo como si no costara nada. Pero contra la completa defensa blindada de Susanoo, estos ninjutsu ni siquiera podían arañar su superficie, y mucho menos amenazar a Karin en su interior. Auge. 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 El choque implacable iluminó todo el cielo nocturno. El suelo temblaba sin cesar, las vibraciones se sentían incluso dentro del pueblo. El tercero ya no podía quedarse quieto. Vestido con equipo de batalla, condujo a su ambú personal a las murallas exteriores de la aldea, observando la feroz batalla entre Susanoo y World Release en la distancia. La pesadilla del pasado ha regresado. Suspiró por dentro. La batalla del Valle del Fin hace años fue el enfrentamiento definitivo entre Susanoo y World Release. En ese momento, la aldea oculta de la hoja estaba al borde de la aniquilación. Afortunadamente, el primer Hokage finalmente derrotó a Uchiha Madara, quien manejaba el Naruto de 9 colas, salvando a la aldea del borde de la destrucción. Ahora el pueblo parecía estar una vez más al borde del precipicio. Pero no sabía si esta vez el pueblo podría convertir el peligro en seguridad. La batalla continuó furiosa. Aunque Karin y Yakumo se enfrascaron en un combate feroz, ambos mantuvieron sus límites. Uno dependía exclusivamente de Susanoo, mientras que el otro contraatacó únicamente con elemento madera. En realidad, ambos tenían muchas cartas de triunfo que no habían jugado. Del lado de Karin. Más allá de Susanoo, todavía tenía a Amaterasu y Susanoo Tomoshiki, dos Mangekyo Dojutsu que no había usado. De hecho, incluso ahora, este completo Susanoo no era su límite. Al activar la amplificación de Susanoo Tomoshiki, podía aumentar aún más su poder. Además, tras trasplantar con éxito células de Zetsu blanco, Karin también podía usar elemento madera. Gracias a su físico del clan Uzumaki, su elemento madera no sería inferior al de Yakumo. Del lado de Yakumo, su aterradora y monstruosa fuerza, junto con sus habilidades relacionadas con Koryugan, permanecieron sin uso. Lo más crítico es que Ido, sellado dentro de su mundo interior, aún no había sido liberado. Si luchaba sin importarle el precio, Ido podría ser el golpe decisivo. Después de todo, la fuerza de Ido, en cierto modo, no era menor que la suya. Una vez desatada, sería absolutamente aterradora. Capítulo 363, Cat 364. Observando la caótica batalla continuó bajo el cielo nocturno.
Debido a este enfrentamiento, la aldea oculta de la hoja se sumió en un pánico inmenso. Multitudes de aldeanos, con sus familias a cuestas, evacuaron la aldea, congestionando las calles con densas multitudes de personas y vehículos. Los estudiantes de la Academia Shinobi salieron a las calles, asumiendo voluntariamente la tarea de mantener el orden. Pero mientras observaban la batalla que sacudía la tierra en la distancia bajo el cielo nocturno, escuchando los estruendos incesantes, no estaban menos aterrorizados que los aldeanos comunes, sus corazones se llenaron de miedo e inquietud. En el bosque. Sentado en un gran árbol, Uchiha Shinji observaba el choque distante mientras garabateaba notas en un cuaderno. Maneja fácilmente la forma completa de Susanoo, la cohesión y liberación de la fuerza pupilar son suaves, sin lentitud debido al trasplante. La fuerza de Susanoo es excepcional. Él registró y evaluó. Ya sea la fluidez de la activación del dojutsu o la potencia de Susanoo, el desempeño de Karin cumplió sus expectativas perfectamente, superándolas incluso. Del mismo modo, la actuación de Yakumo lo tomó por sorpresa. Parece que no estaba usando toda su fuerza en nuestros encuentros anteriores. Ante ese pensamiento, Shinji rió entre dientes y negó con la cabeza. Entonces, al mirar a los shinobi de la hoja oculta que lo rodeaban, todos con expresiones de sombría determinación, y al pueblo descendiendo al caos en la distancia, una sensación de orgullo brotó en él. Probablemente nadie lo imaginaría. Los dos combatientes que actualmente estaban enfrascados en esta batalla, amenazando a toda la hoja oculta, eran simples estudiantes de academia de 8 o 9 años. Menos aún sospecharían que Karin y Yakumo, estos dos monstruos que casi ponen de rodillas a Iden Leaf, eran ambos productos de su creación. Pero rápidamente dominó su orgullo. Incluso para él, lidiar con Karin o Yakumo ahora no sería fácil. Si bien el Mangekyo Sharingan eterno de Karin era ligeramente inferior al suyo, su formidable cuerpo sabio y su liberación de madera, que no se quedaban muy atrás de los de Yakumo, superaban las propias capacidades de Shinji. En una pelea 1 contra 1, Shinji no estaba seguro de poder derrotar a Karin. Yakumo era igual. Con liberación madera tanto para el ataque como para la defensa, y la forma espiritual de Ido ayudando desde el margen, un solo paso en falso podría llevar a la derrota de Shinji. Afortunadamente, ni Karin ni Yakumo mostraron signos de rebelarse contra él, por lo que no tuvo que preocuparse demasiado de que los monstruos que había criado se volvieran contra él. Ya es suficiente. Shinji cerró su cuaderno, murmurando para sí mismo. Su objetivo era únicamente comprobar la compatibilidad de Karin con su recién fusionado Mangekyo Sharingan eterno, no destruir la hoja oculta. En este punto, la prueba podía concluir. En el campo de batalla. Auge. Otro golpe común y corriente, y un sinnúmero de árboles que se acercaban fueron destrozados por la enorme lanza empuñada por el Susanoo de Karin. Al ver las astillas de madera dispersarse por el cielo, el corazón de Yakumo se hundió. Mi elemento madera ya no puede detenerlas, era obvio. Incluso si Yakumo pudiera desatar continuamente el liberación de madera, siempre que su oponente pudiera liberarse fácilmente de sus ataduras, la batalla de desgaste era inherentemente injusta. En comparación con su oponente blandiendo su lanza con Susanoo, su canalización constante de liberación de madera era claramente más exigente. Además, notó algo extraño. Su liberación de madera era inexplicablemente ineficaz para absorber el chakra de su oponente. No es que no pudiera absorber nada, pero el proceso era dolorosamente lento y solo lograba absorber un chorrito cuando las enredaderas rodeaban firmemente a su objetivo. Era como si su oponente tuviera algún tipo de resistencia a liberación de madera. Claramente. Aunque Yakumo no sabía que Karin también usaba el liberación de madera, después de su intercambio, sintió que algo andaba mal. Ido, dentro del mundo interior, gritaba sin cesar. Yakumo, ¿por qué dudas? Déjame tomar el control. Si no lo haces, nosotros, y toda la aldea, estamos perdidos. Yakumo respondió. Déjame pensar un poco más. Ido gritó histéricamente. Maldita sea. ¿En qué hay que pensar? No eres rival para ellos solo. Si sigues alargando esto hasta agotar tu chakra, aunque intervenga, no tendremos ninguna posibilidad de ganar. A través de los sentidos de Yakumo, Ido ya había medido la fuerza de su oponente. Ella sabía que la única forma de ganar era que Yakumo usara elemento madera para atacar de frente mientras ella, en forma espiritual, lanzaba un ataque furtivo desde un costado. Si el chakra de Yakumo se agotara antes de que Ido actuara, sus posibilidades serían escasas. Yakumo miró a su alrededor y negó con la cabeza. No, no puedes actuar ahora. Lady Tsunade y las demás están aquí.
Ya te expusiste antes y la aldea te marcó como la de Akatsuki. Si apareces, nuestra identidad quedará completamente expuesta. Ido rugió. ¿Y luego qué? ¿Solo esperar a morir? Yakumo miró a Karin dentro de su sano y dijo, déjame intentar una última vez con Genjutsu. Ido se quedó en silencio, ya que esta era una de las pocas opciones que quedaban. Decidida, Yakumo canalizó elemento madera, usando los árboles para acercar a Tsunade, Kakashi y algunos otros Jonin de élite. Gritó, señora Tsunade, quiero probar el Genjutsu. Antes de que Tsunade pudiera responder, Kakashi dijo, Yakumo, son un Mangekyo Uchiha. Es poco probable que el Genjutsu ordinario funcione. Tsunade dudó, pero no estuvo de acuerdo de inmediato. Yakumo presionó. Mi elemento madera, está empezando a flaquear ante ellos. Maestro, esta es nuestra única oportunidad. Tsunade preguntó. ¿Qué tan seguro estás? Yakumo hizo una breve pausa. El genjutsu del clan Kurama no es inferior al del Uchiha, y con mi Koryugan, lanzarlo es aún más fácil. Incluso si tienen el Mangekyo Sharingan, creo que tengo un 50% de posibilidades de éxito. Tsunade dijo. Entonces inténtalo. No te preocupes, te cubriremos. Kakashi y Gaia sintieron en acuerdo. Un 50% de posibilidades no era poca cosa. El genjutsu del clan Kurama era realmente algo para esperar. Yakumo no dudó más. Canalizó el elemento madera, dejando que los árboles la acercaran al enorme Susanoo cercano. Al ver a Yakumo cargando hacia adelante, Karin se sorprendió un poco. En ese momento, las manos de Yakumo formaron rápidamente sellos. Luego, aprovechando el poder ocular de su Koryugan, lanzó un genjutsu directamente hacia Karin, ubicado en el espacio en forma de diamante de la frente de Susanoo. Golpe, golpe. En ese instante, Karin sintió que su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Pero en ese breve instante de distracción, su entorno se transformó. El cielo nocturno, el bosque y los shinobi de la hoja oculta que la atacaban desaparecieron, reemplazados por una extensión de cielo y mar rojo sangre. Genjutsu. Cerró los ojos brevemente. Al abrirlos de nuevo, el brillo inquietante de su Mangekyo Sharingan eterno brilló, y todo a su alrededor volvió a la normalidad. Capítulo 364, Cat 365 retirada. Cuando Yakumo vio la figura dentro de Susanoo con los ojos cada vez más nublados, una oleada de éxtasis brotó en su corazón. Pero esa alegría no duró más que unos segundos antes de notar que la mirada de su oponente recuperaba claridad. El corazón de Yakumo dio un vuelco. Ella sabía que su genjutsu había surtido efecto, pero el poder ocular del oponente era tan abrumador que se liberó en un instante. ¿Podría el poder de las pupilas de sus ojos ser más fuerte que mi Koryugan? Por un instante fugaz, ese pensamiento cruzó su mente. Ella recordó vívidamente cuando su líder le dijo que el poder de la pupila del Koryugan superaba al de un Mangekyo Sharingan ordinario. Y después de su cirugía de trasplante con células del primer Hokage, su Koryugan había obtenido un impulso del poder de toda la creación, mejorando aún más el poder de sus pupilas, superando sólidamente a un Mangekyo Sharingan estándar. Por eso se atrevió a usar genjutsu contra un Mangekyo Uchiha. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Su genjutsu solo funcionó por un segundo o dos. Peor aún. Sintió que la constitución física de su oponente era absurdamente fuerte. Cuando lanzó el genjutsu, para perturbar a su oponente y aumentar su probabilidad de éxito, simultáneamente activó la habilidad de su Koryugan. Ella había probado este movimiento en Tsunade antes. Incluso con el físico de princesa Senju de Tsunade, experimentó breves palpitaciones en el corazón después de ser golpeada por él, y advirtió repetidamente a Yakumo, designando la técnica como prohibida. Sin embargo, su oponente, después de recibir el mismo golpe, pareció soportarlo puramente a través de su monstruoso físico, al igual que Tsunade. Dentro de Susanoo, Karin no era consciente del torbellino de pensamientos que corrían por la mente de Yakumo ni del impacto que le había causado romper el genjutsu sin esfuerzo. Mientras calmaba la sangre que se agitaba en su cuerpo y se preparaba para contraatacar, la voz de Uchiha Shinji de repente volvió a sonar en su oído. Después de escuchar atentamente las instrucciones de Shinji, Karin respondió interiormente. Sí, ten la seguridad de que completaré la misión. Entonces, inmediatamente instó a Susanoo a blandir su enorme lanza, cortando directamente a Yakumo. Peligro. Tsunade jadeó alarmada. Auge. Cuando la lanza se dirigió hacia abajo, innumerables árboles que protegían a Yakumo fueron cortados por la fuerza, y Yakumo salió volando por la enorme onda expansiva. Silbido. Kakashi se lanzó hacia adelante y atrapó a Yakumo en el aire.
casi simultáneamente. Tsunade se mordió el dedo, invocando un clon de la babosa del bosque Shikotsu con su jutsu de invocación. Mientras tanto, Gai activó las 8 puertas, abriéndose paso hasta la 7ª puerta, puerta del choque, en cuestión de momentos, rugiendo. Tigre de día. Al instante, el sudor, la sangre y el chakra que irradiaban Gai convergieron, formando una enorme bestia con forma de tigre que se abalanzó sobre Susanoo. Auge. A diferencia de la cacofonía caótica de los enfrentamientos anteriores, la colisión entre Daitime Tiger y Susanoo sonó como una campana, ensordeciendo los oídos de todos los que estaban cerca con un timbre implacable. Ni siquiera el Susanoo completo pudo resistir el tigre diurno de Gai. Su colosal figura no solo fue empujada hacia atrás por la onda expansiva, sino que la zona del pecho que recibió el impacto directo sufrió graves daños, incluso los huesos subyacentes se rompieron. A Gai no le fue mucho mejor, fue arrojado hacia atrás por el retroceso y se estrelló fuertemente contra el bosque. Karin, dentro de Susanoo, miró fijamente el área dañada, con el rostro lleno de asombro. Ella no esperaba que su Susanoo, que ni siquiera el liberación de madera de Yakumo podía dañar, fuera casi perforado por la única patada de Gai. Pero esto también jugó a su favor. Las órdenes de Shinji eran que ella fingiera un ataque a Yakumo y luego encontrara una oportunidad para retirarse del campo de batalla. Ahora, con Tsunade invocando a la babosa gigante y su Susanoo casi roto por la patada de Gai, su retirada no levantaría ninguna sospecha. Sin detenerse más, instó a Susanoo a volar hacia la distancia. De pie encima de la babosa, Tsunade estaba aturdida. Ella se había estado preparando para una pelea total, pero el oponente simplemente se retiró. Kakashi, cargando a Yakumo, aterrizó junto a Tsunade, mirando a Susanoo que se retiraba con una mezcla de sorpresa y sospecha. Yakumo dejó escapar un largo suspiro de alivio. Los otros shinobi de la hoja oculta en el bosque se desplomaron, sentados o acostados, sus rostros marcados por el alivio de haber sobrevivido a una calamidad. Si su expectativa inicial había sido capturar a B de Akatsuki, después de la caótica batalla, su objetivo se había reducido a simplemente repeler a B como una victoria. Ruido sordo. Gai saltó de un montón de árboles, mirando a su alrededor confundido. ¿Dónde está el enemigo? Con la B de Akatsuki retirándose, la batalla llegó a su fin. Aunque a muchos shinobi de la hoja oculta aún les quedaban fuerzas para luchar, ninguno persiguió imprudentemente a B. La fuerza que mostró B fue simplemente demasiado abrumadora, mucho más allá de sus estimaciones. Los Jonin de élite se reunieron alrededor de Tsunade, esperando sus órdenes. Tsunade miró a Yakumo, visiblemente agotado por el gasto de chakra, y a Gai, que había cerrado las 8 puertas y ya no estaba en condiciones de luchar, y luego dijo: regresen a la aldea. Pronto, además de los equipos de exploración enviados, la fuerza principal de la hoja oculta, junto con los shinobi de las otras 4 aldeas, regresaron a la aldea de la hoja oculta. El pueblo se llenó de vítores, las calles y callejones estaban llenos de aldeanos que celebraban la repulsión de un enemigo formidable. Pero los líderes de la aldea se reunieron en la oficina del Hokage, con rostros sombríos. El tercero preguntó con tono sombrío: ¿se han elaborado los informes de víctimas y daños? Un miembro de la ANBU informó: el equipo médico ha presentado su informe. En este incidente, la aldea registró poco más de una docena de heridos, la mayoría debido a la evacuación. En el frente, solo 7 resultaron heridos, sin que se reportaran víctimas mortales. ¿Qué? ¿Solo 7 heridos? Koharu Utatane se sorprendió. Ella había asumido que la batalla devastadora en el bosque resultaría en al menos 3 dígitos de bajas, sin embargo, solo hubo 7 heridos y ninguna muerte. El tercero, igualmente asombrado, miró severamente al ANBU. El ANBU aclaró rápidamente: hemos enviado gente para confirmarlo. En efecto, solo son 7 heridos. Esto se debe principalmente a que Lady Tsunade invocó a la babosa a tiempo, y Kurama Yakumo usó elemento madera para proteger el campo de batalla, protegiendo así a los demás. Tsunade intervino: no, es porque el enemigo no tenía como objetivo matar. Capítulo 365, Cat 366 Subordinación incierta. ¿Por qué? El tercero hizo una pregunta que muchos en la sala estaban desesperados por comprender. Tsunade reflexionó durante un largo rato, pero finalmente negó con la cabeza lentamente: lo siento. Aunque había estado presente y presenciado toda la batalla, no pudo discernir el propósito del oponente. Si tuviera que adivinar, parecía que estaban probando las habilidades de elemento madera de Yakumo. Porque solo cuando se enfrentaba a Yakumo el oponente se ponía realmente serio.
Antes de eso, las provocaciones de Sasuke habían sido completamente ignoradas, casi como si el oponente conociera a Sasuke y hubiera elegido no enfrentarlo seriamente. Considerando que el B de Akatsuki era un Uchiha, este comportamiento no la sorprendió demasiado. Incapaz de obtener respuestas de Tsunade, el tercero se dirigió a Kakashi. Bajo la mirada atenta del tercero y los ancianos asesores, Kakashi habló con reticencia. Mi opinión coincide con la de Lady Tsunade. Las acciones del oponente esta vez fueron extrañas, pero se abstuvieron de matar. Aparte de Gai, los pocos heridos en el campo de batalla simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado. El tercero preguntó, ¿está bien Gai? Tsunade respondió, lo he tratado. Tiene algunas fracturas, pero se recuperará con descanso. Incluso abrir la séptima puerta, la puerta del choque, de las 8 puertas, colocaba una carga inmensa sobre el cuerpo de un shinobi. Además, Gai había usado Daitime Tiger para enfrentarse frontalmente a un Susanoo completo, por lo que después de desactivar las 8 puertas, su cuerpo cedió inmediatamente. Aliviado al escuchar que las heridas de Gai no eran graves, el tercero exhaló. Contra un monstruo como un completo Susanoo, incluso una aldea importante como Hoja Oculta tenía pocas contramedidas. Gai, quien casi atravesó a Susanoo con un solo movimiento, se convirtió en una de las estrategias clave de la aldea para enfrentarlo. El tercero examinó entonces la sala. Habla, ¿tienes alguna idea? Yamanaka Inoichi dio el primer paso al frente. En nombre del equipo de inteligencia, me disculpo. Subestimamos a B de Akatsuki y casi pusimos a la aldea en grave peligro. El tercero asintió, aceptando la disculpa del equipo de inteligencia. Inoichi continuó. Anteriormente asumimos que el B de Akatsuki estaba subordinado a la. Pero, según los acontecimientos actuales, la fuerza del B podría no ser inferior a la de la, y su relación jerárquica sigue siendo incierta. El grupo de Akatsuki tenía un historial de lucha contra el demonio Moyo en múltiples ocasiones, usando a Susanoo en esas batallas. Al comparar su Susanoo, era evidente que B probablemente no era más débil que A. Por tanto, no se podía afirmar con seguridad su supuesta subordinación. Después de que Inoichi terminó, Danzo intervino rápidamente. Propongo aumentar el nivel de peligro de los B de Akatsuki y colocar a Uchiha Sasuke y Uchiha Shinji bajo vigilancia total. Tsunade respondió. No tengo objeciones a aumentar el nivel de peligro de B, pero no puedo aceptar monitorear completamente a Uchiha Sasuke y Uchiha Shinji. Un Susanoo completo poseía el poder de destruir una aldea shinobi, así que elevar el nivel de peligrosidad de B era un hecho. Aunque Hoja Oculta no lo propusiera, las otras 4 aldeas lo harían. Pero Tsunade desaprobó fuertemente el hábito de Danzo de reprimir a su propia gente. Después de todo, no había ninguna evidencia que vinculara a Uchiha Sasuke o Uchiha Shinji con Akatsuki. Kakashi agregó. Podemos analizar las pérdidas en los archivos para deducir el propósito de Akatsuki para este ataque. Continúa con eso. Que el archivo envíe un informe lo antes posible. El tercero asintió levemente, dirigiendo la conversación hacia la sugerencia de Kakashi. Danzo solo pudo resoplar fríamente. Ignorando a Danzo, el tercero le ordenó a Koharu Tatane representar a Iden Leaf para tranquilizar a las otras 4 aldeas, encargó al equipo de inteligencia intensificar la recopilación de datos de Akatsuki, asignó a Asuma para calmar a los aldeanos y más, antes de declarar levantada la reunión. Cuando terminó la reunión, los funcionarios de alto rango salieron de la oficina del Hokage. El tercero pidió a Tsunade, Jiraiya y Kakashi que se quedaran. Sabiendo por qué el tercero la retenía, Tsunade fue directo al grano. Creo que este ataque probablemente probaría la fuerza del elemento madera de Yakumo. Kakashi asintió. Sí, el oponente se centró en Yakumo todo el tiempo, con clara intención. ¿Así que es así? Suspirando, el tercero preguntó. ¿Qué tal se comportó Yakumo esta vez? Excepcionalmente bien. Tsunade inmediatamente la elogió. Kakashi agregó. Ella es una de las pocas en nuestra aldea capaz de enfrentarse a Susanoo de frente. El tercero fijó su mirada en Kakashi. ¿Qué pasa con Sasuke? Sasuke. Vacilando, Kakashi negó con la cabeza. Sasuke actualmente no tiene la capacidad para participar en batallas al nivel de Akatsuki. El tercero entrecerró los ojos. Me pregunto, ¿Sasuke se convertirá en un shinobi de la hoja oculta? ¿Tendrá la aldea su propio Mangekyo Uchiha? Kakashi no respondió de inmediato, reflexionó cuidadosamente antes de decir. Eso depende de cómo tratemos a los Uchiha. Entiendo. Asintiendo, el tercero los despidió con un gesto y añadió. Tsunade, cuida de Yakumo. En el bosque.
Después de disipar su Sanoo, Karin aterrizó suavemente en la rama de un árbol. Ella examinó nerviosamente su entorno, como un niño sorprendido haciendo algo malo. Gracias a su ojo mental Kagura, estaba segura de que no había perseguidores de la hoja oculta en decenas de millas a la redonda, pero no podía deshacerse de una persistente sensación de culpa. De hecho, acabo de pelear con Yakumo, la emoción, la euforía y un miedo persistente inundaron su corazón. Luego se calmó, revisando meticulosamente toda la operación, aterrorizada de pasar por alto o arruinar algo que pudiera descarrilar los planes de su líder. Silbido. En ese momento, una figura apareció ante ella. Mi señor. Ella se apresuró a dar un paso adelante, arrodillándose sobre una rodilla en señal de saludo. Sin duda, la figura no era otra que Uchiha Shinji, quien había estado observando en silencio a Karin desde las sombras todo el tiempo. Después de saludar, Karin rápidamente recuperó 2 pergaminos de la bolsa Shinobi en su cintura y se los presentó a Shinji con ambas manos. Shinji los tomó y echó un vistazo a las tapas. Una estaba etiquetada como cadenas de sellado adamantinas y la otra, sello de los 4 símbolos. Capítulo 366, Cat 367. Estoy orgulloso de ti, crujido. Uchiha Shinji desplegó los 2 pergaminos y su mirada se posó en su contenido. Indudablemente. Las cadenas de sellado adamantino y el sello de los 4 símbolos eran técnicas de sellado del clan Uzumaki, entre las artes de sellado de primer nivel en el mundo shinobi actual. La destrucción de la aldea oculta del remolino se debió, en cierta medida, a estas formidables técnicas de sellado. Tras una mirada rápida, Shinji se maravilló para sus adentros. Pensar en métodos como estos es verdaderamente digno de las cucarachas inmortales del clan Uzumaki. Su admiración provenía del gran dominio de las técnicas de sellado del clan Uzumaki. El sello de los 4 símbolos era relativamente más suave, utilizaba el cuerpo del lanzador como recipiente de sellado, pero al menos estaba complementado con fórmulas de sellado. Adamantine Sealing Chains, sin embargo, era una cuestión de vida o muerte. Solo el clan Uzumaki, con su tenaz vitalidad y vastas reservas de chakra, pudo desarrollar semejante técnica de sellado. Otros clanes probablemente ni siquiera se atreverían a soñar con ella. Porque las cadenas de sellado adamantino esencialmente convertían el cuerpo del lanzador en un arma de sellado. Si la mayoría de las técnicas de sellado eran defensivas, cadenas de sellado adamantino era un arte de sellado ofensivo por excelencia. Una vez desatado, podría reprimir por la fuerza incluso a bestias con cola enormes. Precisamente por eso fue así. El sello de los 4 símbolos no requería limaje. Cualquiera con aptitud para la técnica de sellado podía entrenarlo. Pero las cadenas de sellado adamantinas requerían linaje Uzumaki para practicar. Incluso los miembros del clan Uzumaki menos talentosos carecían de las calificaciones para entrenarse en cadenas de sellado adamantino. Tras confirmar la autenticidad de los pergaminos, Shinji los guardó y preguntó: ¿hiciste todo lo que te ordené? Karin respondió apresuradamente: sí, seguí tus órdenes y destruí la bóveda del archivo. Será difícil para hoja oculta determinar qué pergaminos se perdieron. Aunque las cadenas de sellado adamantino y el sello de los 4 símbolos eran técnicas de sellado de primer nivel. Debido a sus altos umbrales de entrenamiento y dificultad, se mantuvieron copias de seguridad en los archivos para que ciertos Jonin de élite las tomaran prestadas y estudiaran. El ataque de Karin tuvo como objetivo la bóveda segura que alberga estas copias de seguridad. Esta bóveda contenía no solo copias de seguridad de las técnicas de sellado de Uzumaki, sino también diversos ninjutsu recopilados por hoja oculta. Ahora, todo estaba destruido, lo que hacía casi imposible para la aldea identificar rápidamente los pergaminos faltantes. Este era uno de los objetivos de Shinji al ordenar el ataque al archivo. El pueblo inevitablemente investigaría los archivos para descubrir el motivo del asalto. Y aunque la aldea se esforzó en examinar los archivos, nunca sospecharon el verdadero motivo principal: probar el dominio de Karin sobre su Mangekyo Sharingan eterno. Al notar que Shinji parecía perdido en sus pensamientos, Karin se puso nerviosa y explicó en voz baja: mi señor, no usé Susanoo Tomosebi antes. Si lo hubiera hecho, mi Susanoo podría haber sido aún más fuerte. Shinji sonrió. Lo sé. Karin parecía esperanzada. Mi señor, entonces, ¿pasé? No interrumpí sus planes, ¿verdad? Aunque ansiaba los elogios de los demás, lo que realmente le importaba era ganarse la aprobación de su líder. Shinji se giró lentamente. Al ver esto, el corazón de Karin se hundió, su rostro se llenó de decepción y miedo. Después de unos pasos, Shinji se detuvo y levantó su mano derecha. Lo hiciste bien.
Estoy orgulloso de ti. Silbido. Con eso, Shinji no se demoró, su forma desapareció en un instante. Mirando en la dirección en la que Shinji se había ido, las lágrimas corrieron por el rostro de Karin. Por fin, alguien está orgulloso de mí. En el hospital Eden Leaf. Yakumo, recién salido de un chequeo médico, se cruzó en el pasillo con Sasuke, quien acababa de terminar de vendar sus heridas en la sala médica. De hecho, Sasuke fue uno de los 7 heridos. Y sus heridas fueron autoinfligidas. Durante el enfrentamiento entre el Susanoo de Karin y el elemento madera de Yakumo, en lugar de refugiarse, afrontó las ondas de choque y la tormenta para observar la batalla de cerca. Como resultado, fue lanzado por una explosión y atravesado por astillas de madera que salieron volando, sufriendo múltiples heridas. Al ver a Yakumo, Sasuke se quedó helado. Sabía que probablemente estaría muerto si no fuera por Yakumo, pero su orgullo arraigado le impedía agradecer a alguien desconocido, dejándolo momentáneamente rígido. Sin embargo, Yakumo preguntó, «Sasuke, ¿conoces B?» Sasuke negó con la cabeza. «Pensé que podría ser Uchiha Itachi, pero ahora está claro que no es él». Yakumo presionó. «¿Podría ser alguien que conozcas?» Sasuke frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso?» Yakumo dijo sin rodeos. En el campo de batalla, tuvieron múltiples oportunidades de matarte, pero no lo hicieron. Parecía que te conocían. El rostro de Sasuke se oscureció. El encuentro anterior fue una profunda fuente de vergüenza para él, y que Yakumo lo mencionara ahora le hizo difícil mantener la compostura. Pero como Yakumo lo había salvado, pensó seriamente y dijo, «Entre la gente que conozco, nadie encaja. No sé si me reconocieron, pero estoy seguro de que no los conozco». «No los conozco», Yakumo reflexionó interiormente. Desde su regreso, había estado especulando sobre la identidad de B y su propósito al atacar los archivos, con la esperanza de que Sasuke supiera algo. Sin embargo, no tenía ni idea. Ido, en el mundo interior, se burló. «TCH, no sabe nada. ¿Por qué este idiota irrumpió así? ¿No temía que B lo eliminara sin más?» Yakumo recordó cuidadosamente la batalla, luego frunció el ceño. «Lo tengo». Sasuke preguntó, «¿Qué conseguiste?» Yakumo dijo, «Puede que no te hayan perdonado porque te conocían». Sasuke se sintió intrigado. Estaba desesperado por descubrir quiénes eran estos Mangekyō Uchiha de Akatsuki, así que preguntó, «¿Y entonces por qué?» Yakumo miró a Sasuke con seriedad. «Te ignoraron. Sasuke, ¿recuerdas? Cuando atacaste con Chidori, ni siquiera te miraron». Sasuke abrió la boca pero no pudo encontrar palabras. Yakumo continuó. «Cierto, no les importabas en absoluto. Por eso nos engañaron a nosotros, el maestro y a mí. Puede que no te conocieran. Simplemente no les importabas, así que te dejaron ir». Al escuchar esto, la expresión de Sasuke se volvió aún más tensa. Yakumo reaccionó. «Gracias, Sasuke. Necesito contarle a Lady Tsunade sobre este descubrimiento de inmediato». Después de darle las gracias, Yakumo se apresuró a marcharse. Sasuke, parado solo, apretó los puños, su rostro enrojeció. Comparado con perder en batalla, ser ignorado así era algo que su orgulloso yo menos podía tolerar. Las palabras de Yakumo lo hundieron de nuevo en la humillación que sentía en el campo de batalla. Capítulo 367, Cat 368. Tensiones crecientes. Después de compartir sus especulaciones con Tsunade, Yakumo, exhausto, regresó a la gran propiedad del clan Kurama. Al ver que Yakumo regresaba sano y salvo, Kurama Unkai rompió a llorar de alivio. «Yakumo, ¿tú, estás bien?» «¡Qué alivio!». El padre de Yakumo, Kurama Murakumo, sonrió cálidamente. «Es bueno tenerte de vuelta». El elemento madera que chocó con el enorme Susanoo solo podía pertenecer a Yakumo, así que sus padres pasaron toda la noche con nerviosismo. Aunque Tsunade había enviado a alguien a los terrenos del clan Kurama para confirmar la seguridad de Yakumo, no podían relajarse del todo. Solo ahora, al ver a Yakumo en persona, sus corazones finalmente se tranquilizaron. Yakumo hizo una reverencia respetuosa. «Padre, madre, lamento preocuparlos». Unkai dijo. «Yakumo, si te encuentras con un enemigo tan poderoso otra vez, no seas imprudente. La aldea tiene muchos shinobi hábiles», Murakumo lo interrumpió, con la autoridad del jefe del clan. «¡Qué tontería! Somos shinobi de la hoja oculta. Proteger la aldea es nuestro deber. Yakumo, debes estar cansado. Ve a descansar». Sabiendo que su padre simplemente estaba preocupado, Yakumo no discutió y regresó obedientemente a su habitación. Después de lavarse, Yakumo se quedó acostada en su cama, mirando al techo aturdida. En el mundo interior. Ido bromeó.
Yakumo, no importa cuánto defiendas a Uchiha Sasuke y Uchiha Shinji, la aldea seguirá sospechando de sus vínculos con Akatsuki. Tus palabras no cambiarán nada. Yakumo respondió. Solo digo la verdad. ¿Y entonces cómo explicas que haya tantos Mangekyou Uchiha en la organización? Rió Ido. El líder probablemente también sea un Mangekyou Uchiha, ¿verdad? Yakumo guardó silencio. Su informe a Tsunade, que el hecho de que Akatsuki B hubiera perdonado a Sasuke podría deberse simplemente a que lo ignoraron, fue, por supuesto, motivado por motivos personales. Ella sabía muy bien que si la aldea vinculaba a Shinji y Sasuke, los dos Uchiha, con Akatsuki, sus vidas en la aldea se volverían difíciles. Al ver el silencio de Yakumo, Ido también se calmó. Esta batalla no solo sacudió a Sasuke. Yakumo e incluso Ido se vieron profundamente afectados. Después de trasplantar el Koryugan y sobrevivir a la cirugía celular del primer Hokage, la nueva fuerza de Ido había inflado su confianza. Aparte de una persistente cautela hacia su enigmático líder, desestimó a todos los demás, incluso al tercer Hokage, portador del título de Sombra de Fuego. Pero la batalla de hoy le enseñó que siempre hay mayores alturas y enemigos más fuertes. Después de una larga pausa, Ido no pudo evitar suspirar. Nunca esperé que B fuera tan fuerte. Maldita sea. Yakumo dijo seriamente. No lo olvides, es nuestro camarada. Ido replicó. Pero seguro que no nos trató como camaradas. Yakumo negó con la cabeza lentamente. Tuvo oportunidades de matarnos, pero ralentizó sus ataques deliberadamente. Debe haber estado cumpliendo una de las misiones de mi señor, tiene que serlo. HMPH. Ido resopló con desdén. Aunque se burló del razonamiento de Yakumo, sabía que la capacidad del oponente para romper instantáneamente el genjutsu de Yakumo demostraba que el poder de sus pupilas era al menos a la par con el de Yakumo. Y el poder del alumno, hasta cierto punto, reflejaba la fuerza de su cuerpo espiritual. Si el poder de sus pupilas podía rivalizar con el de Yakumo, su cuerpo espiritual probablemente era igual de formidable. Incluso si Yakumo la hubiera desatado, Ido podría no haber obtenido la ventaja en una confrontación espiritual. En esta batalla, ya sea en ninjutsu, genjutsu o combate espiritual, fueron superados completamente. Sintiéndose somnolienta, Yakumo cerró los ojos y se dio la vuelta. Ido, tendremos que llevarnos bien con el señor. Ve de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Mientras tanto, Ido pensó sombríamente. Ve, espera. La próxima vez, ajustaré las cuentas. Al día siguiente, la Academia Shinobi se llenó de nuevos temas. Todos hablaban de la batalla de la noche anterior, discutían sobre el imponente y completo Susanoo que oscurecía el cielo. Palabras como Uchiha, Mangekyo Sharingan y Susanoo estaban en boca de todos. Como de costumbre, Uchiha Shinji llegó temprano a la escuela. En su camino, vestido con una camisa con el escudo de los fans Uchiha, ya sentía las miradas extrañas de los transeúntes. Al entrar al campus, la sensación de ser observado y temido se intensificó. Ruido sordo. En ese momento, un sonido apagado resonó desde la distancia, seguido por el ruido de una pelea. Shinji miró y vio a Sasuke parado solo en el centro de una zona de entrenamiento, rodeado de 7 u 8 estudiantes magullados y maltratados, despatarrados en el suelo. Los espectadores guardaron silencio, con la mirada llena de miedo, mientras observaban a Sasuke. Sasuke rugió. Ya lo he dicho antes. No tengo nada que ver con Akatsuki. Si vuelvo a oírte esparcir rumores a mis espaldas, no seré tan indulgente como hoy. Los estudiantes golpeados evitaron la mirada de Sasuke, demasiado intimidados para sostener su mirada. Sasuke se abrió paso entre la multitud y se marchó furioso. Al observar la escena, Shinji se quedó pensando. Shion se acercó con el rostro lleno de preocupación. Shinji, no te preocupes por esa gente. No saben nada y solo dicen tonterías. A partir de las acciones de Sasuke, Shinji ya había reconstruido lo que había sucedido. Era obvio. Después de que el Susanoo de los Uchiha representara una amenaza tangible para la seguridad de la aldea, algunos aldeanos impotentes y enfurecidos inevitablemente dirigieron su ira hacia los dos miembros del clan Uchiha, él y Sasuke. En cuanto a la evidencia, el odio y el miedo necesitaban pruebas. Aku, Neji, Tenten y Lee se reunieron. Tenten y Lee dijeron al unísono. Shinji, te apoyamos a ti y a Sasuke. Neji asintió. No te lo tomes a pecho. Esa gente solo tiene miedo. Aku no dijo nada, simplemente se quedó al lado de Shinji, dejando clara su postura. Shinji sonrió. Gracias a todos por el apoyo. No se preocupen, no dejaré que ningún chisme me afecte.
Sinceramente, no le preocupaba demasiado el sentimiento desfavorable que había en la academia ni en el pueblo. No porque fuera magnánimo, sino porque los aldeanos no estaban del todo equivocados. Sonrió para sus adentros. Soy el líder de Akatsuki y orquesté los acontecimientos de ayer. ¿Y qué? Ven a morderme. Luego, miró de reojo la figura de Sasuke que se alejaba en la distancia. El sentimiento actual de la aldea podría no ser malo para él. Si se gestiona bien, este ostracismo y aislamiento podrían tener resultados inesperados, especialmente para animar a Sasuke. Capítulo 368, Cat 369. Regreso. Días después, la ola de escrutinio público en torno a los Uchiha no solo no disminuyó, sino que se volvió aún más intensa. Sasuke, harto del acoso, dejó de asistir a la Academia Shinobi por completo. La situación de Shinji no era diferente. Dondequiera que iba, en la calle, en la academia o incluso en el hospital de la hoja oculta, lo recibían con gestos y susurros. Pero nada de esto quebró su determinación. O más bien, su mente estaba completamente consumida por el plan Rinnegan, sin dejar espacio para preocuparse por tales asuntos. Durante los últimos días, no había estado ocioso. Estaba completamente inmerso en el estudio del sello de los 4 símbolos que Karin había robado de los archivos. Con su Mangekyo Sharingan eterno y un cuerpo sabio que combina los poderes de los clanes Uzumaki y Senju, los niveles de chakra de Karin eran simplemente demasiado extraordinarios. La Academia Shinobi, hogar de figuras clave como Naruto y Yakumo, había reforzado la seguridad. Escuadrones Anbu patrullaban las 24 horas, incluyendo Shinobi de tipo sensorial. Sin medidas de seguridad, Karin no podría asistir a la escuela. Su presencia sería detectada en cuanto pusiera un pie en el campus. Esa noche. Como se esperaba de una técnica de sellado desarrollada por el clan Uzumaki. En su apartamento, Shinji enrolló el pergamino del sello de los 4 símbolos, dejando escapar un largo suspiro. Con su poder de pupila actual y sus reservas de chakra, podía aprender la mayoría de los ninjutsu con una sola mirada, siempre que no requirieran un talento excepcional. Aún así, le tomó días de intenso estudio para apenas dominar el sello de los 4 símbolos. Después de guardar el pergamino, Shinji miró el pergamino de cadenas de sellado de adamantina sobre la mesa y sacudió la cabeza con impotencia. Aunque sabía que las cadenas de sellado adamantino solo podían ser practicadas por miembros del clan Uzumaki, no se dio por vencido e intentó entrenar en ello durante los últimos días. El resultado, como era previsible, fue un fracaso. La técnica, claramente adaptada a las ventajas del linaje del clan Uzumaki, era de hecho inaccesible para los forasteros. Esta fue probablemente la razón por la que Adamantine Sealing Chains fue archivada por Iden Leaf. Tomando ambos pergaminos, Shinji se puso su atuendo de Akatsuki y desapareció de su apartamento sin hacer ruido. Unos momentos después, se deslizó en el apartamento de Karin. Entregándole los pergaminos, Shinji le instruyó. Estas son las técnicas de sellado de tu clan Uzumaki. Las cadenas de sellado adamantinas solo pueden ser practicadas por miembros del clan Uzumaki, así que deberías intentarlo. Agarrando los pergaminos familiares, Karin asintió sin dudar. ¿Sí? Shinji continuó. Llevas muchos días recuperándote en casa. Quedarte lejos por más tiempo podría levantar sospechas. A partir de mañana, vuelve a asistir a la academia. En realidad, los ojos de Karin se iluminaron. Estar encerrado en casa había sido sofocante. Shinji asintió. Sí, pero antes de que vayas a la academia, necesitaré colocarte una técnica de sellado para suprimir parte de tu chakra. Con su ojo mental Kagura, Karin conocía su firma de chakra gracias a la incursión en el archivo, y su batalla con Yakumo probablemente había sido notada por muchos shinobi sensoriales. Dijo rápidamente. Mi señor, seguiré sus instrucciones. Bien. No te resistas. Shinji se puso a trabajar y aplicó la técnica de sellado a Karin. Un solo sello grande podía engañar a los shinobi sensoriales, pero no a aquellos con dojutsu. Una fórmula de sellado grande sería evidente ante el escrutinio de ojos como el Koryugan o el Byakugan. Pero al dividir un sello en 5 e inscribir las fórmulas no en su cuerpo sino en ropa que usaba cerca de la piel, la efectividad del sello se reduciría, pero su ocultación mejoraría enormemente. Shinji solo necesitaba suprimir los niveles de chakra de Karin, no sellar su chakra por completo. Después de completar el sello, Shinji usó su Byakugan para inspeccionarlo discretamente, confirmando que incluso los shinobi que manejaban dojutsu no detectarían fácilmente los sellos a menos que examinaran a Karin pulgada a pulgada.
Tras dar algunas instrucciones más, como usar siempre la ropa con las fórmulas de sellado inscritas al asistir a la escuela, Shinji dijo: el Mangekyo Sharingan Eterno es solo un paso de mi plan. Ahora que lo hemos logrado, es hora de la siguiente fase. Prepárense mentalmente. Al ver el tono serio de Shinji, Karin se puso nerviosa. Mi señor, ¿cuál es el siguiente paso? Shinji respondió: trasplantando células del primer Hokage. Karin preguntó: ¿como Yakumo? ¿Kurama Yakumo, eh? Shinji sonrió y asintió. Sí, igual que Kurama Yakumo, someterse a un auténtico trasplante de células del primer Hokage. Habiendo escuchado rumores de que los voluntarios de las otras 4 aldeas perecieron durante los trasplantes de células del primer Hokage, Karin sintió una punzada de duda. Mi señor, ¿puedo hacerlo? Puede. La respuesta de Shinji fue decidida. Para la mayoría, trasplantar células del primer Hokage era una sentencia de muerte casi segura. No, una sentencia de muerte absoluta. Incluso alguien como Yamato, un raro superviviente, solo sobrevivió con un exceso de supresores. Pero para los shinobi que manejaban dojutsu con un potente chakra de liberación yin, las probabilidades de supervivencia eran significativamente mayores. Comparada con Yakumo, Karin, con su Mangekyo Sharingan Eterno, tenía un poder de pupila superior. Y en cuanto a su físico preoperatorio, ni siquiera estaban a la altura. Si Yakumo podía soportarlo, Karin era una apuesta segura. Además, después de realizar múltiples cirugías de trasplante, el conocimiento y la experiencia práctica de Shinji habían crecido exponencialmente. Si el sujeto era Karin, estaba seguro de que la cirugía tenía un índice de éxito del 90%. Después de todo, Uchiha Madara, quien fusionó las células del primer Hokage en ese entonces, solo tenía un Mangekyo Sharingan Eterno. Karin tenía un par, además de los supresores y agentes de fusión de Tsunade, y los Hikibyu Azunagi de Shinji para la detección y regulación del chakra. Si fracasaba con todo eso, bien podría abandonar el plan Rinnegan. Después de informar a Karin sobre el plan de cirugía, Shinji salió de su apartamento. Por supuesto. Como era su costumbre, se guardó un detalle. No le dijo a Karin que trasplantar células del primer Hokage después de obtener el Mangekyo Sharingan Eterno podría potencialmente evolucionar aún más los ojos, posiblemente desbloqueando el Rinnegan. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones de Shinji, Karin regresó a la Academia Shinobi. Debido al reciente alboroto, pocos en la academia prestaron atención a su regreso, lo que le permitió regresar al ojo público de manera silenciosa y natural. Nadie la relacionó con la B de Akatsuki, que se cernía sobre la aldea oculta de la hoja. Incluso Yakumo, quien una vez presentía vagamente algo extraño en ella, lo olvidó en medio del caos de la reciente batalla. Capítulo 369, Cat 370 Reunión. ¿Se ha investigado el ataque al archivo? ¿Qué traman esos malditos Uchiha? ¿Podría ser ese Uchiha Itachi? ¿La aldea no tiene forma de lidiar con estos Uchihas sin ley? SHH, baja la voz. Cuando Uchiha Shinji entró en el restaurante de barbacoa, los murmullos se calmaron significativamente. Los comensales del primer piso se giraron para mirarlo al unísono. Algunos apartaron la mirada, otros lo miraron con resentimiento, y unos pocos ocultaron una profunda cautela en sus miradas. Shinji lo ignoró todo. Al final del día, los aldeanos no le temían ni le odiaban, temían y odiaban a un poderoso Uchiha que se atrevió a levantar una espada contra ellos. El hecho de que el sentimiento público hubiera alcanzado tal grado apuntaba claramente a que alguien lo estaba orquestando entre bastidores. Shinji no necesitaba adivinar quién movía los hilos. Pero él decidió no interferir. Este incidente, más allá de sus propios planes, tenía otro propósito. El alboroto de Karin había disuelto rápidamente las tensiones entre las 5 grandes aldeas shinobi, provocadas previamente por el incidente de la liberación de Madara. Ante la inmensa amenaza de Akatsuki una vez más, las 5 aldeas se vieron obligadas a unirse, dejando de lado muchas disputas. En cierto sentido, la orden de Shinji a Karin de desatar un Susanoo completo sobre la hoja oculta había reunido a las 5 grandes aldeas shinobi. Por supuesto. Esto no era algo que se pudiera compartir con extraños. Ya fuera el apoyo de los aldeanos, su comprensión, su miedo o resentimiento, a Shinji no le importaba. Tenía asuntos mucho más importantes que atender. Al llegar a la habitación privada del segundo piso, escuchó la risa de sus compañeros de clase antes incluso de abrir la puerta. Shinji entró. No llegó tarde, ¿verdad? Shion sonrió con picardía. Si hubieras venido más tarde, nos habríamos comido toda la carne.
Shinji se rió entre dientes, tomando asiento entre Aku y Karin, quienes deliberadamente habían dejado el lugar libre para él. Claramente. Esta reunión fue para celebrar la recuperación de Karin y su regreso a la academia. Aunque su regreso no había llamado mucho la atención, su grupo unido de compañeros de clase, especialmente por respeto a Shinji, naturalmente querían reunirse y celebrar. Además, los recientes chismes de la aldea dirigidos a los Uchiha habían dejado a Sasuke furioso, por lo que la reunión también tenía como objetivo ayudar a Shinji y Sasuke a relajarse. Después de comer animadamente y bromear, todos comenzaron a relajarse. Shion bromeaba con Karin, Sakura e Ino, mientras Neji y Hinata charlaban tranquilamente cerca. Al otro lado, Naruto, Choji y Lee competían para ver quién comía más barbacoa. Yakumo, mientras mordisqueaba su comida, vigilaba sutilmente a Shinji y Sasuke. Sasuke se deslizó hacia Shinji y bajó la voz. Shinji, ten cuidado últimamente. Alguien en la aldea nos está apuntando. Shinji hizo una pausa y luego preguntó. ¿Qué has oído? Algunas cosas de Kakashi, dudó Sasuke antes de continuar, pero no te preocupes demasiado. Yo me encargaré. Está bien. Shinji sonrió y asintió. Aunque su rivalidad en la academia había tensado su vínculo alguna vez cercano, Shinji podía decir que Sasuke todavía se preocupaba profundamente por él. O mejor dicho, en toda la hoja oculta, Shinji era el único a quien Sasuke consideraba verdaderamente suyo. Shinji pensó y preguntó. Escuché que te enfrentaste al B de Akatsuki. ¿Cómo era? ¿Fuerte? Karin, que estaba cerca, levantó las orejas discretamente. La expresión de Sasuke se oscureció, sí, muy fuerte. Quizás incluso más fuerte que ese tipo. Shinji, por supuesto, sabía que ese tipo se refería a Uchiha Itachi, y sonrió por dentro. En el papel, las habilidades de Karin parecían superar las de Itachi. Pero la verdadera fuerza de combate de un shinobi no se trataba solo de estadísticas. Incluía experiencia en batalla, genio táctico e instintos de campo de batalla difíciles de entrenar. En estas áreas, Itachi superó ampliamente a Karin. Si Karin se enfrentara a Itachi en un duelo 1 contra 1, Shinji creía que, a pesar de sus estadísticas superiores, no tendría ninguna posibilidad y seguramente moriría. La situación de Yakumo era similar. Shinji había desarrollado su fuerza a la fuerza. En cuanto a talento puro para el combate, no se comparaban con Itachi, ni siquiera con los aún jóvenes Sasuke y Naruto, quienes sobresalían en este aspecto. Al escuchar la evaluación de Sasuke, Karin sintió un destello de orgullo. Sasuke continuó. Shinji, encuentra la manera de despertar tus ojos pronto. Intentar contrarrestar el elemento madera con otros métodos es una tontería. Ben nos demostró con la realidad. Nuestro Uchiha Susanoo puede suprimir el elemento madera. Si logramos despertar el Mangekyo Sharingan, podremos recuperar el primer puesto en la academia. Naruto, inclinándose, preguntó con curiosidad. Sasuke, ¿Shinji no ha sido siempre el mejor estudiante de la academia? La cara de Sasuke se puso roja. Todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Yakumo superara a Shinji, pero la realidad era que Yakumo seguía siendo el oponente derrotado de Shinji. Al notar que la conversación se dirigía hacia ella, Yakumo se puso de pie. Shinji, quiero desafiarte. Tú eliges el momento y el lugar. Al instante, todos los compañeros de clase en la sala se giraron hacia Shinji. Shinji sonrió. Esperemos hasta que despierte mis ojos. Sus entrenamientos anteriores con Yakumo fueron para probar su dominio del Koryugan y el poder postoperatorio de su liberación de madera. Ahora que tenía los datos que necesitaba, no tenía ningún interés en pelear con ella nuevamente. Después de todo, incluso él, sin usar su Eternal Mangekyo Sharingan, tenía pocas buenas opciones contra el cada vez más experimentado Yakumo. Trato. Yakumo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Sabía que desafiar a Shinji ahora, con su fuerza actual, era un poco como intimidarlo. Pero no quería que sus años en la academia se definieran por ser siempre la segunda después de Shinji, así que lanzó el desafío. El acuerdo de Shinji de luchar después de despertar sus ojos cumplió uno de sus deseos. En cuanto a si Shinji podía despertar sus ojos, ella no tenía dudas. Él era, a sus ojos, un genio Uchiha más grande que Sasuke. Después de la reunión, Shinji regresó a su apartamento y comenzó a planificar la cirugía de Karin. La preparación de supresores y agentes de fusión avanzaba sin contratiempos. Salvo unas pocas hierbas raras que necesitaba conseguir, había resuelto todos los demás problemas durante este tiempo. Más allá de los preparativos quirúrgicos, la condición de Karin también era preocupante.
Tras completar la fusión de su Mangekyo Sharingan eterno, su estado no estaba del todo estabilizado. Apresurar el trasplante de células del primer Hokage no era aconsejable, así que pensó, observaré 1 o 2 semanas más. Una vez que la condición de Karin esté completamente estable, comenzaremos la cirugía. Capítulo 370, Cat 371. Esta vez, no habrá ningún problema. En una cueva poco iluminada, Zetsu emergió del suelo, dirigiéndose a Obito, quien se apoyaba contra la pared de roca con los brazos cruzados. Los rumores parecen ser ciertos. B atacó los archivos de la hoja oculta, luego luchó una batalla con los shinobi de la hoja oculta fuera de la aldea antes de retirarse con facilidad. Obito respondió con frialdad. Sé lo que me importa. Zetsu continuó. Los rumores sobre un Susanoo completo también parecen ser ciertos. Hubo muchos testigos. Según sus descripciones, el Susanoo medía 100 metros de altura, tenía alas en la espalda y podía volar. ¿Sabes lo que significa un Susanoo completo, verdad? Obito se detuvo y miró a Zetsu. Dime, ¿por qué pasó esto? Zetsu extendió las manos. No lo sé. En verdad. Tanto el Zetsu blanco como el Zetsu negro quedaron inexplicablemente sorprendidos por la aparición de un Susanoo completo. Sabían perfectamente que un Susanoo completo significaba que el mundo shinobi había visto el surgimiento de otro par de Mangekyo Sharingan eterno desde Uchiha Madara. Mientras Zetsu blanco estaba simplemente aturdido, Zetsu negro pensó más profundamente. ¿Podría alguien más en el mundo shinobi conocer el secreto del Rinnegan? Es Nagato. Respecto a los misteriosos miembros de Akatsuki etiquetados como A, B, C y D por las 5 grandes aldeas shinobi, tanto él como Obito creían que fueron reclutados en secreto por Nagato. Entonces, el problema ahora no era solo un par de Mangekyo Sharingan eterno, era que Nagato podría haber descubierto los secretos del Rinnegan y estaba planeando algo. Obito dijo. Puede que hayamos perdido el control sobre Nagato. Zetsu preguntó. ¿Qué planeas hacer? Tras pensarlo un momento, Obito respondió. Aún no es momento de enfrentarlo. Mientras Nagato siga nuestro plan de recolectar las bestias con cola y revivir al 10 colas, deberíamos hacer la vista gorda. Zetsu asintió. Una decisión racional. Obito ordenó. Vayan a reclutar más gente. Estoy en ello. Mientras Zetsu hablaba, se hundió nuevamente en el suelo. Una vez que Zetsu se fue, Obito se quitó la máscara, tocándose el ojo izquierdo. En lo que una vez fue una cavidad vacía, había trasplantado un Sharingan ordinario de 3 Tomoe recolectado por Uchiha Madara. Susanoo, murmuró y su expresión se oscureció. Con solo un Mangekyo Sharingan restante, no pudo activar Susanoo en absoluto. En la villa oculta de la lluvia, Nagato, a través de sus propios canales, también se había enterado del ataque. Conan dijo. Un Susanoo de 100 metros de altura, Nagato, incluso tú tendrías dificultades para soportarlo, ¿no? Nagato asintió lentamente. Su cuerpo había sido devastado hacía tiempo por la estatua de Gedo, y gran parte de su chakra había sido absorbido para sostenerlo. En combate, no se atrevía ni podía usar todas sus reservas de chakra. En tal estado, incluso con su Rinnegan, enfrentarse a un Susanoo completo sería un desafío. Por supuesto. Si dejara de lado la precaución, derrotar a un completo Susanoo aún estaría a su alcance. Conan frunció el ceño y dijo. Tenemos que recoger a las bestias con cola rápidamente. Una vez que el 10 colas reviva, nada se interpondrá en nuestro camino. Nagato negó con la cabeza. La estatua de Gedo aún no se ha recuperado del todo. Tenemos que esperar un poco más, suspiró. Conan dejó escapar un suspiro de impotencia. En la villa oculta de la hoja. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ya sea debido a la intervención de otros funcionarios de alto rango, el sentimiento negativo que rodeaba a los Uchiha en la aldea disminuyó gradualmente. Aunque los aldeanos todavía lanzaban miradas extrañas a Shinji y Sasuke, al menos ya nadie los calumniaba abiertamente. Después de una semana de preparación, Shinji finalmente reunió todas las hierbas necesarias para los supresores y agentes de fusión, preparando con éxito un lote de cada uno. Todo está listo. En su pequeño laboratorio, Shinji exhaló aliviado. Con los supresores y agentes de fusión completos, sus preparativos para el próximo trasplante de células del primer Hokage de Karin se finalizaron. En cuanto a la condición de Karin, quizás debido a su físico robusto, se estabilizó notablemente rápido después de fusionar su Eternal Mangekyo Sharingan. Después de una semana de observación, junto con el monitoreo de Hikibi de su estado espiritual, Shinji confirmó que la condición de Karin era completamente estable, lista para cirugía en cualquier momento. La cirugía no debe retrasarse.
Ya que todo está preparado, hagámosla esta noche. Con la decisión tomada, Shinji empacó los agentes de fusión y supresores recién preparados. Tarde esa noche. Vestido con el atuendo de Akatsuki, Shinji entró silenciosamente en la habitación de Karin. Habiendo sido advertido vía Hikibi, Karin, que estaba esperando, le dio la bienvenida al interior. Nerviosa, preguntó. Líder, ¿la cirugía comienza esta noche? Shinji asintió. Karin se acostó rápidamente en su cama, lista para el procedimiento. Pero esta vez, Shinji negó con la cabeza. La cirugía no se puede realizar aquí. ¿Eh? Karin se sentó. Shinji explicó. El trasplante de células del primero Kage es diferente a otras cirugías. Las células inevitablemente se volverán locas durante el proceso, causando una oleada masiva de chakra en tu cuerpo, que podría ser fácilmente detectada por shinobi sensoriales o dojutsu cercanos. Ya veo, asintió Karin, comprendiendo, y luego preguntó. ¿Dónde se realizará la cirugía? Shinji sonrió. Algún tiempo después. Karin siguió a Shinji a una cueva en el bosque de la muerte. Shinji dijo. Realizar la cirugía aquí debería mantenernos tranquilos. Karin se tumbó obedientemente en el suelo. Mientras Shinji preparaba las herramientas quirúrgicas, explicó las posibles complicaciones que podrían surgir durante el procedimiento. Después de escuchar, Karin dijo con determinación. No se preocupe, lo soportaré. Shinji sonrió. Quizás contagiada por su tranquila confianza, los nervios tensos de Karin se relajaron y su condición volvió a su punto máximo. Mientras esperaba que Karin se recuperara, Shinji no se quedó de brazos cruzados. Ensayó mentalmente la cirugía paso a paso. Este fue un paso crítico en su plan Rinnegan. El fracaso no era una opción. Los supresores y agentes de fusión son impecables. El Mangekyo Sharingan eterno de Karin debería ser incluso mejor que el Koryugan para neutralizar el chakra de liberación Yang de las células del primero Kage. Hikibi está vinculado a Yakumo. Si Karin no puede suprimir las células Berserker, usaré Wafunagi para desviar el exceso de chakra de liberación Yang hacia Yakumo, como si se tratara de una inundación. Esta vez no habrá ningún problema. Con una mirada de acero, Shinji comenzó la cirugía. Capítulo 371, Cat 372 preferiría elegir la muerte. Solo le tomó unos minutos a Uchiha Shinji completar todos los preparativos para la cirugía y activar el recipiente de refrigeración, recuperando un pequeño grupo de tejido celular del primero de su interior. Este pequeño grupo de tejido celular del primero era algo que Shinji había obtenido en secreto a través de Yakumo. Tras el fallecimiento del primer ministro, el segundo, utilizando los medios tecnológicos más avanzados, preservó una gran cantidad de su tejido celular. Esta muestra en particular fue una de las que preservó el segundo en aquel momento. Al ser extraído directamente del cuerpo del primero en lugar de cultivarse en un laboratorio, este pequeño grupo de tejido celular poseía una vitalidad extremadamente alta. La fuerza del chakra de liberación Yang que contenía era también la más cercana a la que el primero poseía en vida. Por supuesto. Esto no era lo que más valoraba Shinji. Lo que realmente le importaba era el chakra de Tsutsuki Asura que permanecía en este conjunto de tejido celular extraído directamente del cuerpo del primero. Siguiendo el exitoso ejemplo de Uchiha Madara. Un pequeño trozo de carne y sangre tomado directamente del cuerpo del primero, conteniendo el chakra de Tsutsuki Asura, podría lograr la unión del yin y el yang, activando una cantidad suficiente del poder de toda la creación para despertar el Rinnegan. Después de todo, lo que realmente se necesitaba para despertar el Rinnegan era la colisión del chakra de liberación Yin de alta calidad y el chakra de liberación Yang, produciendo el poder de toda la creación. La calidad fue la clave. Shinji levantó el bisturí. Es hora de comenzar. Karin asintió. Recuerda, debes usar tu dojutsu para neutralizar el chakra de liberación Yang en las células del primero. Tu Mangeki Sharingan eterno es la clave del éxito o el fracaso de esta cirugía. Con una última instrucción, Shinji no dijo nada más. Creó directamente un nuevo sitio de trasplante en el brazo de Karin. Implantación del tejido celular del primero. Sutura del sitio de trasplante. Inyectando el agente de fusión. La primera mitad de la cirugía se completó con un movimiento fluido y tomó poco más de 50 segundos. Tras terminar esto, no se apresuró a iniciar la segunda mitad de la cirugía. En cambio, usó la visión penetrante del Byakugan, controlada por Susanoo Tomoshige, para observar de cerca el cuerpo de Karin. El trasplante de células del primero a Karin no fue con el propósito de otorgarle liberación de madera, ni tampoco para curar deficiencias, como fue el caso de Yakumo.
Su objetivo siempre había sido singular. Hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a Karin a adquirir un chakra de liberación Yan más fuerte y de alta calidad, capaz de empujar hacia el Rinnegan. De esta forma, optimizó el proceso quirúrgico y retuvo el supresor en su mano, absteniéndose de inyectarlo. Porque una vez inyectado el supresor, si bien la tasa de éxito de la cirugía aumentaría significativamente, la vitalidad de las células del primero también disminuiría, lo que provocaría una mejora insuficiente de la cirugía. Esta fue la experiencia que Shinji resumió después de estudiar la cirugía de Orochimaru en Yamato, así como las cirugías en Byakuno y los voluntarios ocultos en la arena. Una cirugía sin supresores dio los mejores resultados. Sin embargo, incluso con supresores, quienes sobrevivieron al trasplante de células del primero fueron pocos. Sin supresores, la dificultad de sobrevivir a la cirugía era inimaginable. De repente, una expresión de dolor apareció en el rostro de Karin. Su frente, sus mejillas y su cuello se llenaron instantáneamente de sudor. En la visión Byakugan de Shinji, el tejido celular del primero implantado en el cuerpo de Karin ya había comenzado a absorber nutrientes de su cuerpo, proliferando rápidamente. El chakra de liberación Yan dentro del tejido celular también comenzó su conquista, atacando agresivamente el cuerpo de Karin. Aún así, Karin apretó los dientes con fuerza, sin dejar que un solo sonido escapara de sus labios. Shinji miró a Karin, su mirada tranquila al punto de ser casi fría. Era muy consciente del terrible dolor que Karin soportaba en ese momento y no pudo evitar sentirse asombrado por su profunda resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué se contiene y no grita? Claramente. Shinji no era consciente de la fuerza que su mirada le estaba dando a Karin. El tiempo transcurría lentamente y el proceso de fusión avanzaba de forma constante. Como no se inyectó ningún supresor, el grupo de células del primero implantado en el cuerpo de Karin era casi equivalente al nivel de chakra del primero en su estado normal. Solo Karin podía soportar esto. Si se tratara de cualquier otra persona, habrían explotado y muerto en el momento en que se implantaron las células. Ni siquiera Yakuno, con su Koryugan, habría podido resistir tanto tiempo sin la ayuda de supresores. Se podría decir que Karin es la persona con la tasa de éxito más alta en el trasplante de células del primero en el mundo shinobi desde Uchiha Madara. En primer lugar, como alguien que heredó el cuerpo sabio de los clanes Uzumaki y Senju, su constitución era extraordinariamente robusta. Una vez que el chakra de la liberación de Madara en su cuerpo se descontrolara, sería una muerte segura para otros shinobi. Pero para ella, mientras sus órganos internos no fueran completamente destruidos, no moriría fácilmente. Además, como previamente le habían trasplantado células de Zetsu blanco, ya dominaba el liberación Madara y su cuerpo tenía una compatibilidad extremadamente alta con el chakra liberación Madara. Finalmente, al igual que Uchiha Madara, su Mangekyou Sharingan eterno fue su mayor arma para someter las células del primero. Aunque carecía del chakra Tsutsuki Indra que Madara poseía en ese entonces, tenía un par de Mangekyou Sharingan eternos intactos, mientras que Madara solo tenía uno. En ese momento, la mirada de Shinji de repente se agudizó. Porque notó que dentro del sitio del trasplante en el brazo de Karin, había surgido otra explosión masiva de chakra de liberación Yan de alta calidad. Y la calidad de este chakra de liberación Yan parecía incluso más fuerte que las olas anteriores. Estas son las células del primero sin supresión supresora, el corazón de Shinji se hundió y la mano que agarraba el supresor tembló ligeramente. Las ondas anteriores del chakra de liberación Yan habían sido apenas neutralizadas por Karin usando el dojutsu de su Mangekyou Sharingan eterno. Pero esta vez, fue claramente más fuerte que las olas anteriores. Shinji incluso sospechó vagamente que esta oleada oculta de chakra de liberación Yan podría ser el chakra Tsutsuki Asura contenido dentro del cuerpo del primero. Ruido sordo. En el breve momento en que Shinji se distrajo, una enredadera brotó del sitio del trasplante en el brazo de Karin, atravesando su piel. En un abrir y cerrar de ojos, la vid se expandió rápidamente, creciendo hasta el tamaño de un árbol pequeño. Y cuando el liberación de Madara se salió de control, el brazo de Karin instantáneamente quedó empapado en sangre. Como era de esperar, todavía no es suficiente, Shinji dejó escapar un suave suspiro, levantando su mano para prepararse para inyectar el supresor en el cuerpo de Karin. No podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a Karin, así que, aunque no lograría el resultado quirúrgico óptimo, en ese momento de vida o muerte, no tenía más opción que llegar a un acuerdo. Pero justo cuando estaba a punto de inyectar el supresor en el cuerpo de Karin, Karin usó su otro brazo para agarrar la mano de Shinji que sostenía la jeringa. Shinji se congeló.
Karin dijo con esfuerzo. Líder, no quiero decepcionarte. Shinji negó con la cabeza. La liberación de Madara se ha descontrolado en tu cuerpo. Deberías saber las consecuencias. Si no te inyectamos el supresor ahora, morirás. Karin dijo con voz frágil. Si tengo que elegir entre decepcionarte y la muerte, prefiero elegir la muerte. Capítulo 372, Cat 373 Nutrición de todo el poder de la creación creo en ti. Al final, Shinji asintió. Frente a Karin, ejerció fuerza con la mano, aplastando la jeringa del silenciador. Goteo. Goteo. En un instante, el supresor cristalino fluyó del tubo roto, derramándose al suelo. Al ver destruido el supresor que podría haberle salvado la vida, Karin no entró en pánico. En cambio, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Entonces, soportando el dolor, una vez más se lanzó con todo su corazón a la lucha contra las células del primero. Shinji dio unos pasos atrás. Su decisión de acceder a la petición de Karin y destruir el supresor no fue un impulso del momento. Para la gente común, la fuerza de voluntad tenía efectos muy limitados a la hora de combatir las células del primero. Pero para Karin, quien poseía el Mangekyou Sharingan eterno, la situación era diferente. Debido a la naturaleza única del Sharingan, el poder de su dojutsu fluctuaba con la fuerza de voluntad de quien lo usaba. Cuando la voluntad de quien lo usaba, o mejor dicho, su obsesión, se fortalecía, el poder del dojutsu del Sharingan también aumentaba. Este era el ojo que reflejaba el corazón. Y el poder del dojutsu del Sharingan resultó ser la clave para someter las células del primero. Además, Shinji no estaba del todo desprevenido. Aunque destruyó el supresor para fortalecer la resolución de Karin, todavía tenía a Hikibi y Uzumaki como sus medidas finales de respaldo. En ese momento, ya había activado silenciosamente Hikibi, conectándose con Karin. Si Karin no lograba fusionarse con las células del primero, él, como ya había hecho para salvar a los voluntarios de los ocultos de la arena, usaría Uzumaki para extraer el chakra descontrolado del cuerpo de Karin, resolviendo así su crisis. Karin desconocía las medidas de contingencia de Shinji. Tras aplastar el supresor, creyendo que no tenía escapatoria, no quedó ni un rastro de miedo en su corazón. En ese momento, la audacia temeraria y desafiante a la muerte del clan Uzumaki y la locura obsesiva de los Uchiha se encarnaron plenamente en ella. No puedo rendirme tan fácilmente. En un instante, una luz fascinante brotó del eterno Mangekyou Sharingan en los ojos de Karin. A medida que el poder del dojutsu de su eterno Mangekyou Sharingan aumentaba, el impulso del chakra de liberación Yang que asolaba su cuerpo flaqueó. Ella logró restablecer por la fuerza el equilibrio del chakra de liberación Yang, que anteriormente había sido de un solo lado. Incluso el pequeño árbol que había brotado de su brazo, atravesando su piel, dejó de crecer debido a la pérdida del chakra descontrolado que lo nutría. Al ver esto, el corazón de Shinji se conmovió. Pensó que Karin estaba a punto de fracasar y se disponía a activar el Uzumaki. Sin embargo, en el momento crítico, Karin recurrió al poder del dojutsu de su Mangekyou Sharingan eterno para restablecer el equilibrio en su cuerpo. Como era de esperar del cuerpo de sabio más fuerte del mundo shinobi en este momento. Si fuera cualquier otra persona, no, incluso si fuera yo en esta situación, sería una muerte segura. Impactado, Shinji no pudo evitar maravillarse. Con el liberación de Madara saliendo de su cuerpo y múltiples órganos erosionados por el chakra de la liberación Yang, cualquier otra persona habría muerto 7 u 8 veces a estas alturas. Sin embargo, Karin, confiando en la indomable vitalidad del clan Uzumaki, había resistido. Era simplemente increíble. Esto también le dio a Shinji una comprensión profunda de por qué solo el clan Uzumaki podía desarrollar tantas técnicas de sellado para contrarrestar a las bestias con cola, porque ningún otro clan shinobi tenía la pura vitalidad para tomar riesgos tan imprudentes. No mucho tiempo después. A medida que Karin resistía la ola más fuerte del chakra de liberación Yang de las células del primero, el equilibrio entre el chakra de liberación Yin y el chakra de liberación Yang en su cuerpo se estabilizó gradualmente. Una vez alcanzado el equilibrio yin-yang, el proceso de fusión se aceleró rápidamente. Pronto, la primera hebra del poder de la creación total apareció en el cuerpo de Karin. Debido a que estaba vinculado a Karin a través de Hikibi, Shinji detectó inmediatamente el surgimiento de esta corriente de poder de toda la creación. ¿Ha comenzado la unión del yin y el yang? Debajo de su máscara, un rastro de nerviosismo apareció por primera vez en su rostro. Tal como Shinji había anticipado. Después de que apareciera la primera hebra de poder de toda la creación, cada vez más de este comenzó a manifestarse dentro del cuerpo de Karin.
En circunstancias normales, Shinji podría haber usado Uazunagi para extraer algo del poder de toda la creación para nutrir su propio Mangekyou Sharingan eterno. Pero este era un momento crítico en su plan Rinnegan, por lo que simplemente se concentró intensamente en monitorear la unión Yin-Yang en el cuerpo de Karin, absteniéndose de cualquier acción imprudente. El poder de toda la creación producido por la unión Yin-Yang se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Karin. Sus ojos, su cuerpo y los órganos dañados durante las primeras etapas de la fusión fueron nutridos por el poder de toda la creación en este momento. No era necesario ningún otro método de juicio. Simplemente por el brillo cada vez más radiante del Eternal Mangekyou Sharingan de Karin, Shinji supo que el poder del dojutsu de su Eternal Mangekyou Sharingan estaba aumentando rápidamente. En ese momento, Shinji supo que la cirugía había tenido éxito. Karin, a través de su propia fuerza de voluntad, había soportado el chakra descontrolado sin la ayuda de supresores y había sometido con éxito las células del primero. En ese momento, apenas podía contener su emoción y apretaba fuertemente las manos. Los cambios en el cuerpo de Karin aún continuaban. Su poder de dojutsu estaba aumentando, su chakra estaba aumentando, e incluso su esquivo cuerpo espiritual, gracias a Hikkibi, Shinji notó que se estaba volviendo más fuerte. El poder de toda la creación de la unión Yin-Yang puede realmente elevar el nivel del chakra. Volviendo a sus sentidos, Shinji rápidamente sacó su cuaderno y comenzó a registrar los cambios en el cuerpo de Karin en ese momento. La existencia de Hikkibi y el Byakugan le otorgaron capacidades de observación comparables a las de instrumentos de alta precisión. Así, a pesar de la falta de equipo en la cueva, registró con precisión y exhaustividad los cambios en el cuerpo de Karin tras la cirugía. Después de un tiempo, el rápido aumento tanto en la calidad como en la cantidad de chakra en el cuerpo de Karin finalmente comenzó a disminuir. Ella miró a Shinji y dijo en voz baja: «Líder, ¿tuve éxito?» Shinji sonrió y asintió. ¿Sí? Karin se incorporó y miró sus manos con una expresión algo perpleja. Entonces, observó el arbolito ya marchito y el sitio del trasplante en su brazo, que no mostraba señales de heridas ni cicatrices. Sus ojos estaban llenos de asombro. «Líder, ¿no brotó un arbolito de mi brazo antes? ¿Cómo se marchitó tan de repente?» Shinji explicó. «Después de lograr el equilibrio yin-yang en tu cuerpo, reabsorbiste inconscientemente todo el chakra que se había filtrado. Como resultado, el árbol quedó completamente sin chakra y se marchitó al instante». Karin asintió aturdida. «Ya veo», mientras la miraba de arriba a abajo, Shinji le preguntó: «¿Cómo te sientes ahora? ¿Lo sientes?» Karin ladeó la cabeza, pensó un momento y dijo: «Siento que mi chakra ha aumentado de nuevo. El sello que pusiste antes parece haber perdido su efecto». Capítulo 373, Cat 374 Sello. Shinji dio una sonrisa incómoda después de escuchar sus palabras. El sello que había ideado apresuradamente era claramente inútil contra Karin, quien ahora se había fusionado exitosamente con las células del primero. Basado puramente en datos teóricos. Habiéndose sometido al trasplante de las células del primero y habiendo alcanzado el más alto nivel de fusión entre los cuerpos sabio Uzumaki y Senju, el cuerpo sabio de Karin podría no rivalizar aún con el primero en su mejor momento, pero excluyendo al Tsutsuki, sin duda era el más fuerte del mundo shinobi actual. Además, alimentado anteriormente por el poder de toda la creación, el poder del dojutsu del eterno Mangekyou Sharingan en sus ojos había experimentado un salto cualitativo. Si antes de esto, el eterno Mangekyou Sharingan de Shinji podía considerarse el par de Sharingan más fuerte del mundo shinobi, ahora no estaba claro quién ostentaba ese título. Shinji incluso presentía que, en ese momento, su Mangekyou Sharingan eterno aún podría tener una ligera ventaja. Pero con el paso del tiempo, el título de Sharingan más fuerte inevitablemente cambiaría de manos. Porque, tras lograr la fusión yin-yang, el cuerpo de Karin producía constantemente pequeñas cantidades de poder de la creación. Bajo la alimentación continua de este poder de la creación, tanto su constitución como su poder de dojutsu se fortalecían constantemente. Entonces, incluso si el Sharingan de Shinji era ligeramente superior en este momento, esa ventaja se desvanecería gradualmente con el tiempo. Este período podría ser de medio mes, una semana o incluso solo unos días. Pensando en esto, Shinji no pudo evitar comparar al Karin actual con el primero y Uchiha Madara antes de la batalla del Valle del Fin. Luego meneó la cabeza interiormente. Aunque los datos teóricos de Karin ya eran asombrosos, en comparación con el primero y Uchiha Madara en el Valle del Fin, todavía se quedaba corta.
En términos de constitución, incluso si Karin era cercana al primero, el primero también dominaba una amplia gama de técnicas secretas de liberación de madera y artes sabias. Las artes sabias por sí solas crearon una enorme brecha. Con la mejora del chakra de la salvia, liberación de madera podría barrer un 9 colas completo combinado con un Susanoo completamente manifestado. En cuanto a Uchiha Madara, como la reencarnación de Tsutsuki Indra, el poder del dojutsu de su eterno Mangekyou Sharingan en ese entonces sin duda superó al par actual de Karin. A eso se sumaban las numerosas técnicas secretas y prohibidas que Madara dominaba, y su fuerza general también estaba muy por encima del nivel actual de Karin. Esto ni siquiera tuvo en cuenta la experiencia de combate y los instintos de batalla del primero y Madara. Al fin y al cabo, los datos teóricos eran solo eso, datos. La habilidad era algo completamente distinto. Si se consideraran factores como la experiencia, el talento y la perspicacia, cosas difíciles de cuantificar, la diferencia con Karin sería aún mayor. Si se enfrentara al primero o a Madara del Valle del Fin, podrían detectar sus debilidades con una sola mirada, identificar sus vulnerabilidades y abatirla en tan solo unos movimientos. Al ver a Shinji perdido en sus pensamientos, Karin gritó suavemente: «Líder, ¿está bien?» «Estoy bien». Shinji respondió bruscamente, sonriendo y pensando: «¿En qué estoy pensando? Solo tiene 8 o 9 años. A esa edad, su cuerpo ni siquiera había alcanzado su máximo desarrollo». Era fácil imaginar el enorme potencial de crecimiento de Karin. Incluso si no podía compararse con el primero o Madara del Valle del Fin ahora, en el futuro previsible, Karin seguramente los superaría. Sintiendo su chakra abrumadoramente exagerado, Karin dijo con preocupación: «Líder, si voy a la academia Shinobi así, ¿la gente no lo notará?» Shinji respondió: «Eso es inevitable». En ese momento, Karin era como una antorcha encendida en la oscuridad. Incluso los shinobi no sensoriales podían detectar las oleadas de chakra que emanaban de ella. Y ni hablar de la gente común. Incluso Shinji sintió una presión considerable. Karin parecía preocupada. «Líder, ¿qué debo hacer?» Shinji pensó un momento y dijo: «Actualmente estás en la fase de fusión posoperatoria y tu estado físico aún es inestable, así que es normal que ocasionalmente sientas que tu chakra se descontrola y se filtra. Esto se estabilizará gradualmente con el tiempo». «Oh». Karin dejó escapar un suspiro de alivio. Shinji continuó: «En cuanto a ocultar tu chakra, mis técnicas de sellado probablemente ya no funcionarán contigo. De ahora en adelante, tendrás que confiar en ti mismo». En el campo de las técnicas de sellado, todavía era un principiante y carecía de la confianza para sellar al Karin actual. Karin se señaló con incredulidad. ¿Confiar en mí misma? ¿Sí? Shinji asintió. En el mundo shinobi, las aplicaciones de las técnicas de sellado estaban limitadas únicamente por la imaginación, no por la posibilidad. Por ejemplo, los Jinchuriki sellaban poderosas bestias con cola en sus cuerpos. O el artefacto de campana que portaba Shion, que la sacerdotisa anterior usó para sellar sus poderes de sacerdotisa. Incluso las artes sabias habían sido incorporadas a las técnicas de sellado por Orochimaru, quien creó el sello maldito, una versión de bajo grado del modo sabio. Después de pensarlo un rato, Shinji confirmó: «Ya aprendiste el sello de los 4 símbolos que te enseñé, ¿verdad?» «Lo he aprendido», dijo Karin en voz baja, un poco insegura, como si lo hubiera dominado hacía poco. «Puedes grabar la fórmula de sellado del sello de los 4 símbolos en un objeto pequeño y portátil», y luego, Shinji le explicó cuidadosamente el concepto de sellado a Karin. Claramente. Su idea se inspiró en el artefacto de campana que llevaba Shion. Sin embargo, como no sabía cómo crear artefactos, solo pudo guiar a Karin para crear un artefacto simple y temporal inscribiendo la fórmula de sellado. Aunque simple, debido a que era el propio chakra de Karin el que la sellaba, no había riesgo de que su chakra fuera demasiado poderoso y se liberara fácilmente de las restricciones del sello. La razón por la que encargó a Karin hacerlo ella misma fue que, si bien ambos eran novatos en el sello de los 4 símbolos, el nivel de chakra actual de Karin superaba al suyo. Además, como una auténtica Uzumaki, poseía una ventaja innata en el uso de las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Después de escuchar los consejos de Shinji, Karin comenzó inmediatamente su intento. Primero se quitó el abrigo y luego hizo señas con las manos para activar el sello de los 4 símbolos. Siguiendo meticulosamente las instrucciones de Shinji, grabó la fórmula del sello en el forro interior de su abrigo. Enseguida, la fórmula selladora, como tinta que fluye, se extendió por el revestimiento interior del abrigo de Karin, luego rápidamente tomó forma y gradualmente desapareció de la vista.
Karin se puso rápidamente el abrigo de nuevo. Cuando el sello hizo efecto, la sensación de hormigueo que Shinji había sentido desde que la cirugía de Karin tuvo éxito finalmente desapareció. Capítulo 374, Cat 375 Campo de Lee Uchiha. Shinji inmediatamente dio su aprobación. El efecto del sello es impresionante, lo suficientemente fuerte como para bloquear la percepción sensorial de los shinobi ordinarios. Impresionante. Karin sonreía de alegría. Tras rodear a Karin y observarla, Shinji le ofreció algunas sugerencias. Sin embargo, la técnica de sellado aún es un poco rudimentaria. Deberías practicar más al regresar para reducir el riesgo de exposición. Además, tu chakra es demasiado abundante ahora mismo. Los sellos grabados en los objetos no pueden mantenerse sin un suministro constante de chakra, por lo que su efectividad se desvanecerá rápidamente. Tendrás que mantenerlos a diario. Entiendo. Karin tomó notas mentales de todo. Shinji no se detuvo en el tema y le ordenó: regresa ahora y ten cuidado en el camino. Tras la partida de Karin, Shinji no se apresuró a irse. En cambio, limpió la cueva meticulosamente, borrando todo rastro. Árboles marchitos causados por el arrebato de chakra de Karin durante la cirugía, supresor derramado, todo. Solo entonces se marchó en silencio. De vuelta en su apartamento, Shinji no pudo contener la emoción. Tras una ducha rápida, su mente por fin empezó a tranquilizarse. Se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno y comenzó a revisar las 3 cirugías de trasplante de células del primer Hokage, Yakumo, el voluntario de la aldea de la arena y Karin. Tras realizar estos 3 procedimientos, podía considerarse con seguridad un experto en este campo. Aún así, sabía que el shinobi médico que supervisaba la cirugía desempeñaba un papel relativamente menor. El verdadero factor determinante del éxito era el shinobi que yacía en la mesa de operaciones, recibiendo el trasplante. Aún así, Shinji estaba decidido a perfeccionar cada detalle, haciendo todo lo posible para aumentar la probabilidad de éxito de la cirugía. Esto no lo impulsaba un noble espíritu investigador. Era pura preparación para su eventual trasplante de células como primer Hokage. Si él fuera el que estaba sobre la mesa, algunas de sus técnicas de respaldo podrían no ser fiables. No estaba seguro de poder equilibrar el chakra Yin-Yang mientras activaba simultáneamente Hikibi y Uzunagi. El agente de fusión de Tsunade ha demostrado ser eficaz. Colocar el sitio de trasplante en las extremidades ayuda a mitigar el impacto de la oleada inicial de chakras en los órganos internos. El dojutsu es la clave de la fusión. Supresor. Cuando llegó al supresor, Shinji detuvo su escritura. Presenciar a Karin soportar la explosión de chakra en su cuerpo lo dejó conmocionado incluso ahora. No estaba seguro de poder lograr la fusión perfecta sin recurrir a supresores como ella. Lo que Karin pudiera lograr no significaba necesariamente que él también pudiera. Aunque había recibido varias bendiciones del mundo shinobi, que aumentaron considerablemente sus reservas de chakra, su físico era mucho más común comparado con el de Karin. Heridas que ella pudiera soportar podrían ser fatales. Pero tenía sus propias ventajas. Como Uchiha, el dojutsu de su Eternal Mangekyo Sharingan era mucho más fuerte que el de Karin antes de su cirugía. Todavía hay margen para optimizar los detalles. Mientras Shinji reflexionaba sobre esto, cerró su cuaderno y sus pensamientos se dirigieron al plan Rinnegan. En esta etapa, su plan Rinnegan estaba prácticamente completo. Gracias a su meticulosa planificación, Karin había adquirido un par de Mangekyo Sharingan eternos vinculados a su linaje y a las células del primer Hokage. Se cumplían las condiciones fundamentales para despertar el Rinnegan. Ahora todo lo que Shinji podía hacer era esperar. Incluso con todas las condiciones cumplidas, el momento del despertar del Rinnegan era impredecible. El único caso exitoso en los 1000 años de historia del mundo shinobi fue Uchiha Madara, quien apenas despertó el Rinnegan cerca del final de su vida. Desde la adquisición de las células del primer Hokage tras el Valle del Fin hasta el despertar final del Rinnegan, probablemente transcurrieron décadas. Shinji no pudo verificar la cronología exacta, pero sin duda fue extensa. Grifo. Grifo. Golpeando suavemente su bolígrafo sobre el escritorio, Shinji miró por la ventana. Aunque Madara fue el único éxito en un milenio, su caso fue único y no del todo aplicable. Cuando persiguió el Rinnegan, solo contaba con un Mangekyo Sharingan eterno. El impacto de esto en el despertar del Rinnegan fue algo que probablemente solo el propio Madara comprendió. Karin no tenía este problema, por lo que el caso de Madara no podría aplicarse directamente a ella. El poder de la creación total de la unidad Yin-Yang es la clave para despertar el Rinnegan.
Mientras el cuerpo de Karin genere continuamente, incluso el más leve poder de la creación total, estará persiguiendo eficazmente el Rinnegan. Shinji ideó un criterio para determinar si la búsqueda del Rinnegan por parte de Karin había fracasado. Este criterio no se basaba en el tiempo, sino en si su cuerpo podía producir constantemente el poder de la creación total. Solo el poder de la creación total podía desencadenar la transformación cualitativa necesaria. El simple aumento del volumen del chakra no tendría sentido sin él. Mientras Karin generara continuamente poder de la creación total, incluso si le tomaba 10 o 20 años, su búsqueda no podía considerarse un fracaso. Pero si su cuerpo dejaba de producirlo, perdiendo el factor necesario para la transformación, entonces su intento sí podía considerarse un fracaso. Para la mayoría, detectar si el cuerpo de Karin aún producía poder de la creación total sería casi imposible. Pero para Shinji, con su Hikibi, ningún cambio en su cuerpo escapaba a su escrutinio. El Hikibi estaba directamente vinculado al cuerpo espiritual, y pocos factores podían fortalecerlo, siendo el poder de la creación total uno de los más destacados. Al monitorear si el cuerpo espiritual de Karin continuaba creciendo, Shinji podía determinar fácilmente si su cuerpo aún estaba produciendo el poder de toda la creación. Espero que Karin tenga éxito pronto, pensó Shinji, lleno de anticipación. Si Karin lo conseguía, validaría su estrategia y aceleraría su búsqueda del Rinnegan. Una vez que Karin despertara el Rinnegan con su propio poder, se convertiría en un campo de pueros estable que produciría el poder de toda la creación. Usando a Uzumaki como su hoz, Shinji podía cosechar repetidamente los pueros que había plantado en Karin. Aunque la extracción de Uzumaki conllevaba algunas pérdidas, y absorber el poder de la creación total de otro era menos efectivo que fusionarlo él mismo, la absorción constante mejoraría su dojutsu y su físico, optimizando su condición. Tal vez, justo después de completar su propio trasplante de células del primer Hokage, podría aprovechar este poder acumulado para despertar rápidamente el Rinnegan.